Siempre pensé que el sábado era el peor día para trabajar en la tienda. La gente entraba como manada, arrastrando carritos, gritando por empleados, tocando todo. Ese sábado en particular había más ruido de lo normal. Recuerdo que ajusté mi reloj 3 veces porque parecía que el tiempo no avanzaba. Y mi pecho ya empezaba a cerrarse con ese silbido familiar que siempre llega cuando me estreso. Había una pareja discutiendo frente a las camas infantiles, un niño llorando en la sección de cocinas y el olor a canela de la cafetería mezclándose con ese aroma a madera prensada que nunca se va de este lugar. Todo parecía normal hasta que escuché el primer anuncio por los altavoces. La voz automática del sistema de seguridad tartamudeó algo sobre protocolo sanitario en sector alimentación y luego se cortó a la mitad. Nadie prestó atención. Yo tampoco lo hice al principio. Bajé al primer piso porque uno de los chicos del almacén me llamó por radio diciendo que había un problema en la cafetería. Cuando llegué, vi a una mujer de rodillas junto a una de las mesas redondas. Estaba vomitando algo oscuro, casi negro, que manchaba el suelo de baldosas blancas como tinta derramada. 2 empleados trataban de ayudarla, pero ella los apartaba con manotazos violentos. Su cara estaba pálida, los ojos inyectados en sangre, y de su boca salía un sonido ronco que no parecía humano. Me acerqué y le dije que llamaríamos a una ambulancia, pero cuando traté de tocarle el hombro, me miró directo a los ojos. No había nada ahí, solo furia vacía. Retrocedí instintivamente y mi mano buscó el inhalador en mi bolsillo. Otro cliente empezó a gritar desde el otro extremo de la cafetería, luego otro y otro más. El caos fue instantáneo. La gente corría en todas direcciones, volcando mesas, empujándose entre sí. Vi a un hombre mayor caer al suelo y ser pisoteado por la estampida. Una madre jalaba a su hijo de la mano, mientras otro cliente la empujaba contra una columna. Los gritos rebotaban en las paredes altas del edificio, amplificándose hasta convertirse en un rugido constante. Agarré mi radio y traté de contactar a seguridad, pero solo escuchaba estática interrumpida por voces confusas que hablaban todas al mismo tiempo. Mi respiración se volvió superficial. Mis manos temblaban sosteniendo el aparato. Corrí hacia las escaleras mecánicas que conectaban con el segundo piso, donde estaban los showrooms, y desde arriba pude ver todo el marketplace hundiéndose en la violencia. Personas atacándose entre sí, sangre en el suelo, y ese líquido negro saliendo de las bocas de más y más gente. Alguien me jaló del brazo. Era Patricia, una de las supervisoras de piso. Me gritó algo que no entendí porque el ruido era ensordecedor. Señalaba hacia las puertas principales. Cientos de personas trataban de salir al estacionamiento aplastándose contra el vidrio. Algunas lograban abrirse paso, pero afuera también había movimiento. Figuras corriendo, persiguiéndose, cayendo. El estacionamiento parecía un hormiguero revuelto. Patricia me apretó el brazo con fuerza y me dijo algo que sí entendí esta vez. Tenemos que cerrar las cargas. Las puertas traseras del almacén estaban abiertas. Si no las sellábamos, lo que fuera que estaba pasando entraría por ahí también. Asentí sin pensar. Bajamos corriendo por la escalera de servicio hacia el área de carga, esquivando cajas y pallets volcados. Cuando llegamos ya había gente tratando de entrar desde afuera. Golpeaban las puertas metálicas con los puños. Gritaban pidiendo ayuda. Cerré las puertas mientras veía sus caras a través de la ventanilla de seguridad. Una mujer joven sostenía a un bebé contra su pecho. Un adolescente con uniforme de otra tienda presionaba su rostro contra el vidrio. Vi sus ojos. Vi cómo me suplicaban. Y bajé la palanca de acero que sellaba las entradas de carga. El sonido metálico de los seguros cerrándose ahogó sus gritos. Patricia corrió a activar las rejas de emergencia en el marketplace. Yo me quedé parado frente a esas puertas, mirando cómo las manos seguían golpeando del otro lado hasta que dejaron de hacerlo. Mi pecho silbaba. Mis piernas no respondían. Y lo único que podía pensar era que acababa de condenar a esas personas, que mi decisión los había dejado afuera, que tal vez era la decisión correcta. O tal vez no. No lo sé. Todavía no lo sé. Subimos al segundo piso usando la escalera de servicio. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del pasamanos con ambas manos. Patricia iba adelante. Su radio crepitaba con voces entrecortadas que pedían instrucciones, reportaban heridos, preguntaban qué estaba pasando. Nadie tenía respuestas. Cuando llegamos al showroom, encontramos a un grupo de clientes y empleados apiñados cerca de las ventanas que daban al estacionamiento. Todos miraban hacia afuera en silencio. Me acerqué y vi lo que veían. El estacionamiento era un caos de coches abandonados con las puertas abiertas, cuerpos en el suelo, gente corriendo entre los vehículos. Algunos perseguían a otros, los alcanzaban, los derribaban, y entonces se quedaban sobre ellos haciendo movimientos que no quiero describir. Una mujer a mi lado empezó a sollozar.
Un hombre mayor se sentó en uno de los sofás de exhibición y se cubrió la cara con las manos. Conté cabezas rápidamente. Había unas 30 personas en el segundo piso, empleados con sus chalecos naranjas, clientes con bolsas de compras todavía en las manos, niños aferrados a sus padres. Una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años, estaba sentada sola en una cama de exhibición abrazando un peluche de la sección infantil. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero ya no emitía ningún sonido. Me acerqué y le pregunté dónde estaba su mamá. Me miró sin responder. Busqué con la vista algún adulto que pudiera ser su padre o madre, pero nadie se acercaba a ella. Nadie la reclamaba. Patricia se arrodilló a mi lado y le preguntó su nombre. La niña susurró algo que sonó como Sofía. Le preguntamos por su familia. Señaló hacia abajo, hacia el marketplace, hacia donde habían cerrado las rejas. Los gritos empezaron a subir desde el primer piso. No eran gritos normales de miedo o dolor. Eran guturales, animales, mezclados con golpes contra metal. Las rejas de seguridad que Patricia había bajado separaban el marketplace del showroom, pero no eran puertas sólidas. Eran rejas comerciales diseñadas para evitar robos, no para contener lo que fuera que estaba pasando allá abajo. Me asomé por el borde de la escalera mecánica detenida y vi sombras moviéndose en la penumbra del primer piso. Las luces se habían apagado parcialmente. Solo quedaban las de emergencia, esas rojas que hacen que todo se vea como una pesadilla. Figuras se arrastraban entre los pasillos de muebles y artículos de cocina. Algunas golpeaban las rejas. Otras simplemente vagaban sin rumbo. Una de ellas levantó la vista hacia donde yo estaba. Su cara estaba manchada de sangre oscura. Me vio y empezó a caminar hacia la base de la escalera. Retrocedí tan rápido que tropecé con una silla de exhibición. Mi inhalador cayó del bolsillo y rodó por el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y me di 2 disparos. El silbido en mi pecho era cada vez más fuerte. Patricia estaba hablando con otros empleados, tratando de organizar algo, cualquier cosa. Uno de los chicos del almacén, Marcos, sugirió que esperáramos a que llegara la policía o el ejército, que alguien vendría a rescatarnos. Una cliente mayor con el cabello blanco perfectamente peinado dijo que su esposo era militar retirado y que en situaciones así lo primero que hacían era establecer perímetros de cuarentena, que si cerrábamos las entradas estábamos seguros aquí dentro, que solo teníamos que esperar. Quise creerle. Dios sabe que quise creerle. Revisé mi teléfono, sin señal. Intenté llamar al número de emergencias. Nada, solo ese tono continuo que indica que las líneas están saturadas. Miré alrededor buscando un televisor funcional. Había varios en la sección de salas de estar, pero todos estaban apagados y las conexiones de cable no funcionaban. Patricia encontró una radio portátil en la oficina de seguridad y la encendió. Estática. Cambió de estación. Más estática. Luego, en una frecuencia de AM, una voz entrecortada. Eviten contacto físico, fluidos corporales, busquen refugio, no salgan a las calles. La transmisión se cortó. Silencio. Patricia intentó volver a sintonizarla, pero no había nada más. Solo ruido blanco. La mujer del cabello blanco se acercó y dijo que eso confirmaba su teoría, que era una cuarentena, que estábamos haciendo lo correcto al quedarnos aquí. Pero los golpes en las rejas no paraban. Eran constantes, rítmicos, como si algo allá abajo supiera que estábamos aquí arriba y quisiera subir. Me senté en uno de los escritorios de exhibición y saqué mi libreta de logística. Siempre cargo una. Es un hábito del trabajo. Empecé a escribir un inventario mental de lo que teníamos. El segundo piso era principalmente showrooms, dormitorios, salas, comedores, oficinas decoradas. Había baños funcionales, iluminación de emergencia. Y lo más importante, acceso directo al área de almacén superior donde guardábamos el exceso de inventario. Eso significaba comida de la cafetería almacenada, agua embotellada, productos de limpieza. Podíamos sobrevivir aquí varios días, tal vez semanas si racionábamos bien. Escribí números, hice cálculos. 30 personas, 3 comidas al día, agua suficiente para una semana como mínimo. Mi mente se aferraba a la logística porque era lo único que podía controlar. Marcos se acercó y me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que primero necesitábamos asegurar el perímetro, verificar que todas las entradas al segundo piso estuvieran bloqueadas excepto la escalera de servicio que podíamos monitorear. Luego haríamos un inventario real de recursos. Después organizaríamos turnos de vigilancia. Él asintió y fue a buscar a otros empleados para ayudar. Patricia reunió a los clientes y les explicó que íbamos a organizarnos, que teníamos comida y agua, que estábamos seguros, que solo era cuestión de esperar. Algunas personas parecieron calmarse, otras seguían llorando en silencio. Un hombre joven con barba empezó a discutir diciendo que deberíamos intentar salir, que quedarnos era una trampa,
Patricia le respondió con voz firme que afuera era peor, que no sabíamos qué estaba pasando, que aquí al menos teníamos refugio. El hombre se alejó maldiciendo, pero no insistió más. La niña, Sofía, seguía sentada en la misma cama abrazando su peluche. Me acerqué de nuevo y me senté a su lado. Le pregunté si tenía hambre. Negó con la cabeza. Le pregunté si quería agua. Otro no. Simplemente se quedó mirando al vacío con esos ojos enormes que parecían haber visto demasiado para su edad. Pensé en mi propia hija. Tiene 8 años. Vive con su madre en otra ciudad desde el divorcio. Los fines de semana alteros viene a quedarse conmigo. Este no era su fin de semana. Gracias a Dios no era su fin de semana. Pero la idea de que ella pudiera estar pasando por algo así en otro lugar me revolvió el estómago. Saqué mi teléfono de nuevo. Seguía sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto. No se envió. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Patricia me llamó. Habían encontrado al gerente de tienda, señor Ruiz, escondido en su oficina del segundo piso. Estaba pálido, sudando, temblando. Patricia dijo que parecía en shock. Lo encontramos sentado detrás de su escritorio con las luces apagadas. Cuando entramos, levantó la vista y nos preguntó si ya había pasado, si ya era seguro salir. Le dijimos que no, que todavía había gente infectada o enferma o lo que fuera allá abajo. Él se cubrió la cara con las manos y empezó a repetir que esto no podía estar pasando, que tenía que ser una pesadilla. Patricia le puso una mano en el hombro y le dijo que necesitábamos que se calmara, que la gente necesitaba liderazgo. Él la miró y dijo algo que me heló la sangre. Vi como uno de ellos mordía el cuello de una mujer en la sección de textiles. Le arrancó un pedazo y ella se levantó después. Se levantó y atacó a otra persona. Salí de la oficina antes de escuchar más. Mi respiración se aceleraba de nuevo. El pecho me ardía. Necesitaba aire, pero el aire acondicionado estaba apagado y el ambiente empezaba a sentirse denso, cargado. Caminé hacia las ventanas. Afuera el sol empezaba a ponerse. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Desde aquí arriba podía ver parte de la ciudad en la distancia. Columnas de humo se elevaban desde varios puntos. Escuché una explosión lejana. Luego otra. Las luces de la calle parpadeaban erráticamente. Un helicóptero pasó volando bajo, tan bajo que pude ver las marcas militares en su fuselaje. No se detuvo. Simplemente siguió de largo hacia otra parte. Nadie venía a ayudarnos. Al menos no todavía. Tal vez nunca. Marcos y otros 2 empleados empezaron a mover estanterías pesadas y sofás de exhibición para bloquear la entrada principal del showroom. Apilaron muebles creando una barricada improvisada. No era perfecta, pero era algo. Yo me uní a ellos. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Empujamos un armario enorme de roble contra la pared. Mis brazos ardían por el esfuerzo. Mi espalda protestaba, pero el dolor físico era mejor que pensar, mejor que imaginar lo que estaba pasando allá abajo, mejor que preguntarme si había condenado a gente inocente al cerrar esas puertas de carga, mejor que escuchar los golpes constantes en las rejas metálicas. Una mujer se acercó. Era joven, tal vez de 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo. Llevaba un uniforme de enfermera debajo de una chaqueta. Dijo que era enfermera de urgencias en el hospital municipal, que había venido a comprar cosas para su departamento en su día libre. Me preguntó si había botiquín de primeros auxilios. Le dije que sí, que había varios distribuidos por el edificio. Ella asintió y dijo que necesitaba revisarlos, que si alguien estaba herido necesitaríamos suministros médicos. La acompañé al botiquín más cercano. Estaba en la pared junto a los baños. Ella lo abrió y empezó a sacar cosas: vendas, gasas, desinfectante, analgésicos básicos. Frunció el ceño. Dijo que no era suficiente, que si alguien tenía una herida seria estábamos en problemas. Le pregunté qué había visto en el hospital. Se quedó callada por un momento. Luego dijo: gente que dejó de ser gente. Organizamos turnos de vigilancia. Marcos se ofreció para el primero. Se sentó en una silla cerca del borde de la escalera mecánica con una linterna y un palo de escoba que habíamos encontrado en el almacén. No era mucho, pero era algo. Le dije que si veía cualquier movimiento nos avisara inmediatamente. Él asintió. Su cara mostraba más miedo del que intentaba ocultar. Era apenas un chico, 22 años. Trabajaba aquí desde el verano para pagar la universidad. Ahora estaba sentado en la oscuridad creciente vigilando a monstruos que hace 12 horas ni siquiera sabíamos que existían. El resto del grupo empezó a acomodarse en los showrooms. Familias se apropiaron de las habitaciones decoradas. Padres acostaron a sus hijos en las camas de exhibición. La mujer del cabello blanco se instaló en un dormitorio matrimonial completo con mesitas de noche y lámparas decorativas. Algunos encendieron las lámparas de exhibición que funcionaban con baterías. Pequeñas islas de luz en medio de la penumbra.
Parecía surrealista. Gente viviendo en un showroom de muebles mientras afuera el mundo se desmoronaba, como si estuviéramos en una obra de teatro esperando a que bajara el telón. Busqué a Sofía. La encontré todavía en la misma cama. No se había movido. Me senté junto a ella y le dije que necesitaba comer algo, que tenía comida en el almacén. Pan, frutas, yogur de la cafetería. Ella me miró con esos ojos vacíos y dijo que no tenía hambre. Le dije que igual iba a traerle algo, que si cambiaba de opinión estaría ahí. Me levanté para ir al almacén, pero antes de que pudiera alejarme, ella habló con voz apenas audible. ¿Mi mamá va a volver? Me quedé paralizado. No sabía qué responder. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Así que solo dije, vamos a encontrarla. Ella no respondió. Simplemente volvió a abrazar su peluche. El almacén superior era un laberinto de pasillos estrechos llenos de cajas apiladas hasta el techo. Encontré la sección de alimentos de la cafetería. Había bandejas de sándwiches envueltos en plástico, frutas, botellas de agua, bolsas de papas fritas, dulces. Empecé a cargar todo lo que pude en un carrito de transporte. Patricia apareció detrás de mí y me ayudó. Trabajamos en silencio. El único sonido era el crujir del plástico y el chirrido de las ruedas del carrito. Ella finalmente habló. ¿Crees que vendrán a rescatarnos? Le dije que no lo sabía, que esperaba que sí. Ella asintió, pero no parecía convencida. Ninguno de los dos lo estaba. Cuando volvimos al showroom, la noche ya había caído por completo. Las ventanas mostraban solo oscuridad salpicada por luces intermitentes en la distancia. Los incendios seguían ardiendo en la ciudad. El helicóptero había vuelto a pasar, pero esta vez más alto, más distante. Distribuimos la comida. Algunas personas comieron con apetito. Otras apenas probaron bocado. Sofía aceptó un sándwich de jamón y queso, pero solo le dio un mordisco antes de dejarlo a un lado. Yo tampoco tenía hambre, pero me obligué a comer. Necesitaba mantener las fuerzas. Necesitaba pensar con claridad. Los golpes en las rejas se volvieron más fuertes después de medianoche, como si algo allá abajo hubiera reunido más fuerza, más números. Marcos vino corriendo desde su puesto de vigilancia. Dijo que había visto movimiento. Muchas figuras moviéndose en el primer piso, todas dirigiéndose hacia la base de la escalera mecánica, todas golpeando las rejas al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, un martilleo constante de puños contra metal. Algunos empezaron a sacudir las rejas, a empujarlas. Las estructuras temblaban pero aguantaban. Por ahora, reuní a los empleados. Les dije que necesitábamos reforzar la barricada de la entrada principal, que si las rejas cedían necesitábamos otra línea de defensa. Trabajamos durante horas moviendo más muebles, apilando más peso contra las entradas. Mis manos sangraban por las astillas. Mi espalda gritaba de dolor, pero no podíamos parar. Cuando terminamos me dejé caer en un sofá de exhibición. Mi cuerpo entero temblaba de agotamiento. Patricia se sentó a mi lado. Me pasó una botella de agua. Bebí hasta vaciarla. Ella me preguntó cuánto tiempo creía que podíamos aguantar aquí. Le dije que teníamos comida para una semana. Tal vez 10 días si racionábamos. Agua para un poco menos. Después de eso tendríamos que buscar otra solución. Ella preguntó qué tipo de solución. Le dije que no lo sabía, que tal vez para entonces ya habría llegado ayuda, que tal vez las cosas se calmarían allá abajo, que tal vez encontraríamos una manera de salir. Ninguno de los dos creía realmente en esos tal vez, pero eran lo único que teníamos. Me recosté en el sofá y cerré los ojos, solo por un momento, solo para descansar. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba los golpes, los gritos, el sonido de las rejas temblando, y veía las caras de esa gente afuera de las puertas de carga. La mujer con el bebé, el adolescente con su uniforme, sus ojos suplicándome que los dejara entrar, y yo bajando la palanca, sellando su destino. No sé si hice lo correcto, pero ya no había vuelta atrás. El primer día terminó sin que ninguno de nosotros durmiera realmente. Solo cabeceadas inquietas interrumpidas por sobresaltos. Cuando el sol empezó a filtrarse por las ventanas, me levanté y caminé hacia el borde de la escalera. Miré hacia abajo. Las figuras seguían ahí, más de las que había visto anoche. Algunas estaban inmóviles, otras se movían erráticamente entre los pasillos, y todas, absolutamente todas, parecían estar esperando algo, esperándonos a nosotros. La mañana trajo claridad pero no alivio. Con la luz del día pude ver el marketplace con más detalle. Era una zona de guerra, muebles volcados, mercancía esparcida por todo el suelo, manchas oscuras que no quería identificar. Las figuras allá abajo se movían con menos agresividad durante el día, como si la luz las desorientara. Algunas simplemente estaban de pie sin hacer nada. Otras se arrastraban entre los escombros,
Conté al menos 40 desde mi posición. Probablemente había más escondidas entre los pasillos. La reja seguía en pie, pero algunas secciones mostraban deformaciones donde habían estado golpeando toda la noche. Patricia organizó un inventario oficial. Dividió a los empleados en equipos. Uno para contar alimentos, otro para revisar suministros médicos, otro para verificar todas las salidas posibles. Yo me encargué del equipo de salidas. Llevé a Marcos y a otro empleado llamado Diego conmigo. Empezamos por las ventanas. Estábamos en un segundo piso, aproximadamente 6 metros de altura. Abajo había concreto. Saltar no era opción. Busqué cuerdas o cables en el almacén. Encontré algunas cuerdas de embalaje, pero nada lo suficientemente resistente para soportar el peso de una persona. Diego sugirió que podríamos atar sábanas, como en las películas. Le dije que esto no era una película, que las sábanas de exhibición probablemente no aguantarían ni el peso de un niño. Revisamos las puertas de emergencia. Había una en el extremo este del showroom que daba a una escalera exterior. La abrí con cuidado. El aire de afuera golpeó mi cara. Olía a humo y algo más. Algo dulzón y podrido. Me asomé. La escalera bajaba directamente al estacionamiento lateral. Podía ver varios coches abandonados y podía ver movimiento entre ellos. Figuras que deambulaban sin rumbo. Conté al menos 10 en el área visible. Probablemente había más. Cerré la puerta despacio y la aseguré con el cerrojo interno. Diego me preguntó si esa podía ser nuestra salida. Le dije que tal vez, pero no ahora. No con tanta actividad allá abajo. La enfermera, que me dijo que se llamaba Lucía, organizó un espacio de enfermería improvisado en uno de los dormitorios de exhibición. Pidió que todos los que tuvieran condiciones médicas preexistentes se reportaran con ella. 3 personas levantaron la mano. Un hombre mayor con diabetes, una mujer embarazada de unos 6 meses, y yo. Cuando le dije que era asmático, frunció el ceño. Me preguntó si tenía mi medicamento. Saqué mi inhalador. Estaba casi vacío. Tal vez quedaban 4 o 5 dosis. Ella anotó algo en una libreta que había encontrado. Dijo que necesitábamos racionar el medicamento, que solo lo usara en emergencias reales. Le pregunté qué consideraba una emergencia real. Me miró directo a los ojos y dijo: cuando no puedas respirar en absoluto. El hombre diabético, señor Castillo, necesitaba insulina. Tenía su kit con él, pero solo le quedaba para 3 días. Después de eso entraría en cetoacidosis. Lucía le preguntó si había alguna farmacia cerca. Le dije que había 1 a 2 cuadras de aquí, pero que obviamente no podíamos ir. Ella preguntó si había medicamentos en la tienda. Solo lo básico: analgésicos, antiácidos, vendas. Nada como insulina. El señor Castillo se quedó callado. Sabía lo que eso significaba. Todos lo sabíamos. Pero nadie dijo nada. La mujer embarazada, Ana, parecía estar bien físicamente, pero estaba aterrorizada. Seguía tocándose el vientre con movimientos nerviosos. Lucía le revisó la presión. Estaba alta. Le dijo que necesitaba calmarse, que el estrés no era bueno para el bebé. Ana empezó a llorar. Dijo que su esposo estaba fuera cuando empezó todo, que habían venido juntos, pero él había ido al coche a buscar la billetera que había olvidado, que nunca volvió. Lucía la abrazó mientras lloraba. Yo me alejé. No podía ver eso. No podía cargar con el dolor de otra persona cuando apenas podía cargar con el mío. Sofía seguía en su cama. Había dormido un poco durante la noche, pero cada vez que se despertaba buscaba a su madre con la mirada. Cuando recordaba que no estaba, se encogía de nuevo abrazando su peluche. Intenté hablar con ella. Le pregunté sobre su escuela, sus amigos, sus juguetes favoritos. Respondía con monosílabos o simplemente asentía. Finalmente le traje unos libros para colorear de la sección infantil y unos crayones. Los dejé sobre la cama junto a ella. No los tocó inmediatamente, pero después de un rato la vi hojeando uno de los libros. Era algo. El segundo día fue más largo que el primero. El tiempo se movía diferente aquí dentro. Los minutos se arrastraban, pero las horas desaparecían. No había rutina. No había estructura más allá de los turnos de vigilancia y las comidas racionadas. La gente empezó a volverse inquieta. Algunos caminaban de un lado a otro sin propósito. Otros se quedaban sentados mirando al vacío. El hombre joven de la barba, que supe que se llamaba Germán, seguía insistiendo en que deberíamos intentar salir, que quedarnos era esperar la muerte, que afuera teníamos al menos una oportunidad. Patricia le dijo que afuera era suicidio, que aquí teníamos refugio. La discusión se volvió acalorada. Tuve que intervenir. Les dije que cuando tuviéramos un plan sólido, lo consideraríamos, pero que actuar por desesperación nos mataría a todos. Germán maldijo y se alejó golpeando una pared. Esa tarde escuchamos un sonido nuevo, algo diferente a los golpes y gruñidos. Era un motor, un vehículo grande acercándose. Corrimos a las ventanas.
Un camión militar pasó por la calle principal. Iba rápido, demasiado rápido. No se detuvo. Algunas personas gritaron pidiendo ayuda, pero el camión simplemente siguió de largo. Vimos cómo desaparecía en la distancia. El silencio que siguió fue peor que los gritos. La mujer del cabello blanco, que insistía en que la llamáramos señora Ortiz, dijo que probablemente estaban estableciendo perímetros más alejados, que volverían, que solo era cuestión de tiempo, pero su voz sonaba menos segura que el primer día. Marcos vino a buscarme. Dijo que necesitaba ver algo en el almacén. Lo seguí por los pasillos estrechos hasta la zona de refrigeración donde guardábamos los productos perecederos de la cafetería. Abrió una de las cámaras. El olor me golpeó inmediatamente. La electricidad había estado apagada más de 24 horas. Los lácteos empezaban a descomponerse. La carne estaba tibia al tacto. Las frutas se ablandaban. Le dije que sacáramos todo lo que todavía servía y descartáramos el resto. Trabajamos rápido. Llenamos bolsas de basura con comida arruinada. El olor era nauseabundo. Tuve que usar mi inhalador una vez. Marcos vomitó 2 veces. Pero sacamos todo lo podrido antes de que contaminara el resto del almacén. Cuando volvimos al showroom, Patricia había organizado una reunión. Todos los adultos estaban sentados en las sillas y sofás de exhibición formando un círculo. Me pidió que explicara la situación de los suministros. Saqué mi libreta. Les dije que teníamos comida para aproximadamente 8 días más. Agua embotellada para 6. Después de eso tendríamos que racionar severamente o buscar alternativas. Les expliqué que los baños todavía funcionaban porque el edificio tenía tanques de agua de reserva, pero que eventualmente esos también se agotarían. La señora Ortiz preguntó sobre el rescate. Le dije honestamente que no sabía cuándo llegaría, que tal vez días, tal vez semanas, tal vez nunca. Germán se levantó de golpe. Dijo que eso confirmaba su punto, que necesitábamos salir. Ahora. Diego, que había estado callado hasta entonces, habló. Dijo que había una salida que nadie había mencionado. El techo. Todos lo miramos. Explicó que había una escalera de acceso de mantenimiento que subía desde el almacén hasta el techo del edificio, que desde ahí podríamos bajar por el lado opuesto usando las escaleras de incendios exteriores. Pregunté por qué no lo había mencionado antes. Dijo que porque requería pasar por el área de mantenimiento técnica. Un espacio entre pisos lleno de ductos, cables y tuberías que nunca había sido diseñado para que la gente caminara por ahí, que era estrecho, oscuro y probablemente peligroso, pero que técnicamente era posible. Lucía preguntó si sabíamos qué había en el techo. Diego dijo que no, que nunca había subido, que solo sabía que existía porque había visto los planos del edificio durante su entrenamiento de seguridad. Marcos preguntó si las escaleras de incendios del exterior estarían bloqueadas. Diego se encogió de hombros. No lo sabía. Nadie lo sabía. Germán dijo que era mejor que quedarnos aquí esperando morir de hambre. Patricia dijo que era arriesgado, que podríamos quedarnos atrapados en el área técnica, que podría haber infectados ahí también. La discusión continuó durante horas. Nadie se ponía de acuerdo. Esa noche los golpes en las rejas aumentaron de nuevo, como si supieran que estábamos discutiendo escapar, como si pudieran oler nuestra desesperación. Me acosté en un sofá e intenté dormir, pero los pensamientos no me dejaban. Pensaba en mi hija, en si estaría a salvo, en si su madre había logrado protegerla. Pensaba en las decisiones que había tomado, en las puertas que había cerrado, en la gente que había dejado afuera. Pensaba en Sofía y en su pregunta, ¿mi mamá va a volver? Sabía la respuesta, pero no podía decírsela. El tercer día amaneció con lluvia. Podía escucharla golpear contra las ventanas. Un sonido que antes era relajante, ahora solo aumentaba la sensación de encierro. El agua se acumulaba en charcos en el estacionamiento. Las figuras allá abajo seguían moviéndose entre la lluvia, indiferentes al clima. Me di cuenta de algo perturbador. No parpadeaban. Simplemente se quedaban bajo la lluvia con los ojos abiertos mirando hacia arriba, hacia nosotros. Patricia y yo hicimos un recorrido de inspección de las barricadas. Los muebles seguían en su lugar, pero algunas estructuras mostraban desgaste. Una de las rejas en el punto de unión con el suelo estaba ligeramente doblada. No era un daño crítico todavía, pero era preocupante. Le dije que necesitábamos reforzar esa área. Busqué en el almacén algo que pudiera servir. Encontré barras metálicas de las estructuras de camas y estanterías. Las usamos para crear soportes adicionales. Mis manos ya estaban llenas de cortes y ampollas. Cada movimiento dolía, pero tenía que seguir. No había alternativa. Lucía me llamó a su área de enfermería. El señor Castillo estaba peor. Su nivel de azúcar estaba peligrosamente alto. Le quedaba insulina para un día más. Después de eso entraría en crisis. Me preguntó si había alguna manera de conseguir más. Le dije la verdad.
que no la había, que la farmacia más cercana estaba a 2 cuadras y que llegar ahí era imposible. Ella apretó los puños. Dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a alguien por falta de un medicamento que existía a 200 metros de distancia. Le dije que entendía su frustración, pero que mandar a alguien allá afuera era mandarlos a morir. Ella no respondió, solo volvió con el señor Castillo y ajustó sus dosis para estirar lo que quedaba. Ana, la mujer embarazada, empezó a tener contracciones leves. Lucía dijo que probablemente era por el estrés, que no eran contracciones de parto reales todavía, pero que necesitaba descansar completamente. La acostamos en una de las camas más cómodas y le trajimos almohadas extra. Sofía se acercó tímidamente y le ofreció su peluche. Ana lo aceptó con lágrimas en los ojos y lo abrazó junto a su vientre. Fue el primer momento de humanidad genuina que había visto en días. Pequeño, frágil, pero real. Germán reunió a un grupo de personas que pensaban como él. 5 en total. Me confrontaron en medio del showroom. Dijeron que habían tomado una decisión, que iban a intentar salir, que si queríamos unirnos éramos bienvenidos, pero que ellos no se quedarían esperando la muerte. Les pregunté cuál era su plan. Germán señaló hacia la puerta de emergencia del lado este. Dijo que bajarían por esa escalera, llegarían al estacionamiento, tomarían un coche y se irían. Le pregunté cómo pensaban llegar al coche con todas esas cosas afuera. Dijo que correrían, que serían rápidos. Le dije que era suicidio. Él respondió que quedarse también lo era, solo que más lento. Patricia intentó razonar con ellos. Les rogó que esperaran, que al menos desarrollaran un plan mejor. Uno de los hombres del grupo de Germán dijo que ya habían esperado suficiente, que cada día que pasaban aquí era un día menos de comida, un día más cerca de morir de hambre o sed, que preferían morir intentando escapar que morir como ratas en una trampa. No pude discutir con esa lógica. Era brutal, pero tenía sentido. Les dije que si realmente iban a hacerlo, esperaran hasta la noche, que había menos actividad en la oscuridad. Germán aceptó. Planearon su escape para medianoche. El resto del día fue tenso. El grupo de Germán se preparaba. Buscaron herramientas que pudieran usar como armas. Tubos metálicos, barras, cuchillos de la cafetería. Llenaron mochilas con agua y comida. Planearon su ruta. Yo los observaba desde la distancia sabiendo que probablemente no volvería a verlos. Marcos me preguntó si deberíamos detenerlos. Le dije que no podíamos, que era su decisión, que tal vez tenían razón, que tal vez nosotros éramos los locos por quedarnos. Sofía me preguntó por qué esa gente se iba. Le dije que iban a buscar ayuda. Ella preguntó si iban a encontrar a su mamá. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas pude responder. Le dije que no lo sabía. Ella asintió y volvió a sus libros de colorear. Había coloreado 3 páginas, todas con colores oscuros. Negro, gris, marrón. Ni un solo color brillante. Me senté junto a ella y tomé un crayón amarillo. Empecé a colorear un sol en la esquina de su página. Ella me miró sin entender por qué lo hacía. Yo tampoco estaba seguro. Solo sentía que necesitaba poner algo de luz en algún lugar. A las 11 de la noche el grupo de Germán estaba listo. 6 personas incluyéndolo a él. Patricia les dio provisiones extras. Les deseó buena suerte. Algunos de nosotros fuimos a despedirnos. Otros se quedaron en sus camas fingiendo dormir. Yo les di instrucciones sobre cómo abrir la puerta de emergencia sin hacer ruido. Les mostré el camino más corto al estacionamiento según los planos del edificio. Germán me dio la mano. Dijo, si llegamos a algún lugar seguro, enviaremos ayuda. Le dije que esperaba que lo hicieran. Ambos sabíamos que era mentira, pero era una mentira necesaria. A medianoche abrieron la puerta. El aire frío de la noche entró como una bocanada. Podía ver la escalera descendiendo en la oscuridad. Germán bajó primero. Los otros lo siguieron. Los vi desaparecer uno por uno en las sombras. La última persona cerró la puerta detrás de ella. Esperamos. 5 minutos. 10. 15. No escuchamos gritos. No escuchamos nada. Patricia susurró que tal vez lo habían logrado. Yo no respondí. Solo seguí esperando. Escuchando. Entonces, después de 25 minutos, escuchamos un grito. Distante pero inconfundible. Luego otro. Y el sonido de un motor arrancando. Y llantas chirriando y silencio. Nadie durmió el resto de la noche. Todos nos quedamos despiertos preguntándonos si habían escapado o si esos gritos significaban que habían muerto. No había manera de saber. La puerta seguía cerrada. El estacionamiento seguía lleno de figuras moviéndose en la oscuridad. Y nosotros seguíamos atrapados aquí. 24 personas ahora en lugar de 30, con menos esperanza de la que teníamos ayer. El cuarto día amaneció sin noticias del grupo de Germán.
Nadie mencionaba su nombre, pero todos pensábamos en ellos. Yo revisaba la puerta de emergencia cada hora esperando que tal vez volvieran con ayuda. Nunca lo hicieron. La realidad se asentó como una losa de concreto sobre todos nosotros. Estábamos solos, completamente solos. Patricia dejó de hablar sobre rescates. La señora Ortiz dejó de mencionar protocolos militares. Incluso los que habían insistido en esperar empezaron a mostrar dudas en sus caras. El inventario que había hecho ya no era válido. Con menos gente teníamos más comida por persona, pero eso no cambiaba el hecho de que se estaba agotando. Lucía me buscó en la mañana. Su cara mostraba la clase de cansancio que no se quita durmiendo. Me llevó aparte y me dijo que el señor Castillo había entrado en cetoacidosis durante la noche, que le había dado su última dosis de insulina pero que no era suficiente, que necesitaba atención médica real o moriría en las próximas 48 horas. Le pregunté qué podíamos hacer. Ella me miró con ojos vacíos y dijo, nada. Absolutamente nada. Fui a ver al señor Castillo. Estaba acostado en una cama de exhibición sudando profusamente. Su respiración era superficial. Me miró cuando me acerqué y trató de sonreír. Dijo que no me preocupara, que había vivido una buena vida, que tenía 72 años y que eso era más de lo que muchos tendrían ahora. No supe qué responder. Solo apreté su mano y me alejé antes de que pudiera verme llorar. Diego vino con una propuesta. Dijo que había explorado el área técnica de mantenimiento, que era posible atravesarla. Difícil, claustrofóbico, pero posible. Que podíamos llegar al techo y desde ahí evaluar opciones. Le pregunté qué había visto allá arriba. Dijo que no había subido hasta el techo todavía, que solo había mapeado la ruta a través de los ductos, que necesitaría ayuda para ir más lejos. Marcos se ofreció inmediatamente. Yo también. Necesitábamos saber si esa ruta era viable. Si quedarnos aquí significaba morir lentamente de hambre, entonces necesitábamos una alternativa. Cualquier alternativa. Entramos al área técnica a través de una puerta de servicio escondida detrás de una estantería en el almacén. El espacio era exactamente como Diego lo había descrito. Estrecho, oscuro, lleno de tuberías y cables colgando del techo. El aire olía a metal oxidado y polvo acumulado. Usamos linternas, pero la luz apenas penetraba la oscuridad. Teníamos que agacharnos constantemente para evitar golpearnos la cabeza. Algunos tramos eran tan angostos que tuvimos que arrastrarnos de lado. Mi respiración se volvió dificultosa casi inmediatamente. El polvo irritaba mis pulmones. Usé mi inhalador. Quedaban 3 dosis. Llegamos a la escalera que Diego había mencionado. Era una escalera vertical de metal pegada a la pared. Subía hacia la oscuridad absoluta. Diego fue primero, Marcos segundo, yo tercero. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso. Mis manos resbalaban por el sudor. No podía ver nada arriba de mí. Solo oscuridad y el sonido de nuestras respiraciones amplificadas por el espacio cerrado. Subimos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente Diego dijo que había llegado arriba. Escuché el sonido de una escotilla abriéndose. Luz gris se filtró desde arriba. Aire fresco. Subí los últimos peldaños y salí al techo. El viento me golpeó la cara. Después de días encerrado en el ambiente estancado del showroom, el aire exterior era casi doloroso. Miré alrededor. Estábamos en el techo del edificio. Desde aquí podía ver toda la ciudad, o lo que quedaba de ella. Columnas de humo se elevaban desde docenas de puntos. Varios edificios estaban en llamas. Las calles estaban vacías, excepto por figuras solitarias que deambulaban sin rumbo. No había tráfico, no había helicópteros, no había señales de vida organizada. Solo destrucción silenciosa extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Diego señaló hacia el borde del edificio. Había una escalera de incendios externa que bajaba por el lado norte. Nos acercamos con cuidado. La escalera estaba oxidada, pero parecía estructuralmente sólida. Bajaba hasta un callejón lateral. Desde arriba podía ver el callejón. Había 3 coches volcados bloqueando la entrada. Y había movimiento. Conté 6 figuras deambulando entre los escombros. No era un número imposible, pero tampoco era seguro. Marcos preguntó si podíamos bajar de noche cuando hubiera menos actividad. Le dije que tal vez, pero que necesitábamos un plan completo antes de intentar nada. Volvimos por donde habíamos venido. El descenso por la escalera vertical fue peor que la subida. No podía ver dónde ponía los pies. Tuve que confiar completamente en el tacto. Cuando finalmente llegamos de vuelta al área técnica, mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo un momento. Diego y Marcos estaban igual. Nos quedamos ahí en la oscuridad recuperando el aliento antes de regresar al showroom. Cuando salimos, Patricia nos esperaba. Le contamos lo que habíamos encontrado. Ella asintió lentamente. Dijo que convocaría otra reunión,
que todos necesitaban saber que teníamos una posible salida. La reunión fue más caótica que la anterior. Cuando expliqué la ruta a través del área técnica, varias personas dijeron que era demasiado peligroso, que no podrían trepar por esa escalera vertical. La señora Ortiz dijo que ella nunca podría hacerlo a su edad. Ana dijo que en su estado era imposible. Un padre con 2 niños pequeños dijo que sus hijos no podrían atravesar esos espacios estrechos. Me di cuenta entonces de la horrible verdad. No todos podíamos salir por esa ruta. Algunos tendrían que quedarse o encontrar otra manera. Sofía estaba sentada en su cama usual, escuchando todo. La miré y supe que ella podría hacer el recorrido. Era pequeña, ágil, lo suficientemente fuerte. Pero la idea de llevar a una niña de 6 años a través de esos ductos oscuros y luego bajarla por una escalera de incendios oxidada hacia un callejón lleno de infectados me revolvía el estómago. Sin embargo, dejarla aquí mientras nos íbamos era impensable. No después de haberle prometido que la mantendría a salvo. No después de verla como una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Esa noche el señor Castillo empeoró. Lucía me llamó a su lado. Él estaba semiconsciente, murmurando palabras incoherentes. Su piel estaba pálida y fría al tacto. Lucía dijo que probablemente no pasaría de la mañana. Me senté junto a él y sostuve su mano. No sabía qué más hacer. Él abrió los ojos por un momento y me miró. Trató de decir algo, pero no pudo. Solo apretó mi mano débilmente. Me quedé ahí hasta que se durmió de nuevo. Cuando volví al área común, encontré a Patricia llorando en silencio en uno de los sofás. Me senté junto a ella. No dijimos nada. No había nada que decir. El 5.º día comenzó con la muerte del señor Castillo. Lucía lo encontró en la mañana. Había muerto durante la noche. Pacíficamente, dijo ella. Pero yo sabía que ninguna muerte en estas circunstancias era pacífica. Tuvimos que tomar una decisión horrible. ¿Qué hacer con el cuerpo? No podíamos dejarlo en el showroom. El calor empezaría a descomponerlo, pero tampoco podíamos llevarlo afuera. Finalmente decidimos envolverlo en sábanas y moverlo a una de las áreas de almacenamiento refrigerado que todavía tenía algo de frío residual. No era una solución digna, pero era lo mejor que podíamos hacer. Marcos y yo llevamos el cuerpo. Era más ligero de lo que esperaba. La enfermedad lo había consumido. Lo dejamos en el cuarto frío y cerramos la puerta. Cuando salimos me di cuenta de que todos nos miraban con una mezcla de miedo y resignación. Habían visto la primera muerte de nuestro grupo. Ahora sabían con certeza que esto no era temporal, que no habría rescate mágico, que cada día que pasaba nos acercaba más al mismo destino que el señor Castillo. La comida se estaba agotando más rápido de lo que había calculado. No porque comiéramos más, sino porque parte de ella se había echado a perder sin refrigeración. Tuve que reducir las raciones de nuevo. Ahora cada persona recibía 2 comidas pequeñas al día. El agua también escaseaba. Los tanques de reserva del edificio estaban casi vacíos. Podía escuchar el gorgoteo en las tuberías cada vez que alguien usaba el baño. Calculé que teníamos agua corriente para tal vez 2 días más. Después tendríamos que racionar el agua embotellada que quedaba. Ana tuvo otro episodio de contracciones, esta vez más fuertes. Lucía estaba visiblemente preocupada. Me llevó aparte y me dijo que si Ana entraba en trabajo de parto aquí, sin equipo médico, sin condiciones estériles, las probabilidades de complicaciones eran altísimas. Le pregunté qué podíamos hacer. Ella dijo que necesitábamos sacarla de aquí lo antes posible, que necesitaba un hospital. Le recordé que los hospitales probablemente estaban peor que las calles. Ella lo sabía, pero no teníamos opciones. El bebé vendría cuando tuviera que venir sin importar dónde estuviéramos. Diego propuso que hiciéramos un viaje de reconocimiento nocturno, bajar por la escalera de incendios, explorar el callejón, ver si podíamos llegar a la farmacia que estaba a 2 cuadras, traer medicamentos, comida, cualquier cosa útil. Patricia dijo que era demasiado arriesgado, que podríamos perder gente. Diego argumentó que ya estábamos perdiendo gente, que el señor Castillo había muerto por falta de medicina que estaba a 200 metros de distancia, que si no hacíamos algo más morirían. La lógica era brutal pero irrefutable. Formamos un equipo de exploración. Diego, Marcos, yo y otro empleado joven llamado Luis que había trabajado en el almacén. 4 personas. Lo suficiente para cargar suministros, pero no tantas como para llamar la atención. Planeamos salir a medianoche cuando la actividad afuera era menor. Preparamos mochilas con lo esencial: agua, linternas, herramientas que pudieran servir como armas. Patricia me llevó aparte antes de que nos fuéramos. Me hizo prometer que volvería, que no intentaría nada heroico, que Sofía me necesitaba. Le prometí que volvería. Era otra mentira necesaria. Ninguno de nosotros sabía si volveríamos. Sofía me vio preparándome. Se acercó y me preguntó a dónde iba. Le dije que iba a buscar cosas que necesitábamos. Ella preguntó si iba a buscar a su mamá.
El nudo en mi garganta volvió. Me arrodillé a su altura y le dije que iba a buscar medicina y comida, que volvería pronto. Ella me abrazó. Fue la primera vez que me tocaba desde que todo esto empezó. Sus bracitos rodearon mi cuello con una fuerza desesperada. Le devolví el abrazo tratando de no llorar. Cuando finalmente me soltó, le di su peluche y le dije que lo cuidara hasta que volviera. Ella asintió y se aferró al juguete como si fuera lo único real que le quedaba. A medianoche abrimos la escotilla del techo. El aire nocturno era frío y húmedo. Había empezado a lloviznar. Subimos uno por uno y nos dirigimos a la escalera de incendios. Desde arriba el callejón se veía oscuro y vacío. No podía ver las figuras que había visto durante el día. Eso podía ser bueno o malo. O se habían ido o simplemente no las veíamos. Diego bajó primero. La escalera crujió bajo su peso, pero aguantó. Marcos fue segundo. Luego Luis. Yo fui último. Cada escalón parecía hacer un ruido ensordecedor en el silencio de la noche. Mis manos agarraban la barandilla oxidada tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Llegamos al callejón. Mis pies tocaron el pavimento por primera vez en 5 días. Se sentía extraño estar afuera. Expuesto, vulnerable. El olor era lo primero que notabas. Dulce y podrido, como carne dejada al sol. Venía de los coches volcados. No miré adentro. No quería saber qué había ahí. Diego señaló hacia la izquierda. La farmacia estaba en esa dirección. 2 cuadras, 400 metros. Podría haberlos caminado en 5 minutos antes. Ahora parecía una distancia imposible. Avanzamos pegados a las paredes. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido parecía un paso acercándose. La lluvia ayudaba, amortiguaba nuestros movimientos, pero también reducía la visibilidad. Pasamos el primer cruce de calles. Estaba vacío. Coches abandonados con las puertas abiertas. Una mochila escolar tirada en la acera. Un zapato solitario en medio de la calle. Señales de huida desesperada. Seguimos adelante. Mi respiración era superficial, no por el asma sino por el miedo puro. Entonces escuchamos el sonido, un gruñido bajo viniendo de nuestra izquierda. Nos congelamos. Una figura salió de detrás de un contenedor de basura. Era un hombre, o había sido un hombre. Ahora era otra cosa. Su ropa estaba desgarrada y manchada. Su piel estaba pálida con venas oscuras visibles debajo. Sus ojos eran completamente blancos. Nos miró directamente, o al menos giró su cabeza hacia nosotros. No sé si realmente podía vernos en la oscuridad, pero empezó a caminar en nuestra dirección. Lento al principio, luego más rápido. Diego susurró que corriéramos, pero Luis dijo que había más. Miré alrededor. Tenía razón. Más figuras emergían de los callejones laterales, de los coches abandonados, de las sombras. Nos habían rodeado sin que nos diéramos cuenta. Conté al menos 8, probablemente más. Diego dijo que teníamos que volver, que abortáramos la misión. Pero el camino de regreso estaba bloqueado. Nos movimos hacia el único espacio abierto, un callejón estrecho entre 2 edificios. Corrimos. Las cosas detrás de nosotros corrieron también, y eran más rápidas de lo que esperaba. El callejón terminaba en una puerta de metal. Diego la empujó. Cerrada. Marcos la golpeó con su hombro. No se movió. Las figuras estaban a metros de distancia. Podía escuchar sus gruñidos, sus pasos chapoteando en los charcos. Luis encontró una ventana rota a nivel del suelo, una ventana de sótano. Gritó que entráramos. Diego se lanzó primero, luego Marcos. Yo empujé a Luis para que entrara. Él se resistió diciendo que fuera yo primero. No había tiempo para discutir. Lo empujé con fuerza y cayó a través de la ventana. Me di vuelta. Las cosas estaban a 1 metro. Pude ver sus caras, ver la ausencia de humanidad en ellas. Me lancé hacia la ventana. Sentí manos agarrando mi chaqueta, tirando de mí hacia atrás. Grité. Alguien me jaló desde adentro. Mi chaqueta se rasgó. Caí hacia el sótano oscuro. Las manos perdieron su agarre. Escuché rugidos de frustración arriba, pero estábamos adentro, temporalmente a salvo, temporalmente. La oscuridad del sótano era absoluta. Encendimos nuestras linternas con manos temblorosas. Los haces de luz revelaron un espacio lleno de cajas apiladas, estanterías metálicas y el olor penetrante de humedad y moho. Arriba podíamos escuchar a las cosas rascando la ventana por donde habíamos entrado, golpeando el vidrio roto, gruñendo con una frustración animal. Diego me preguntó si estaba herido. Revisé mi cuerpo, la chaqueta rasgada, algunos rasguños en los brazos. Nada grave. Les dije que estaba bien, pero mis manos no dejaban de temblar. Había sentido esas manos agarrándome,
Había estado a segundos de ser arrastrado hacia ellas. Marcos exploró el sótano buscando otra salida. Encontró una puerta al fondo. La abrió con cuidado. Daba a una escalera que subía hacia el edificio principal. No sabíamos qué edificio era este. No habíamos tenido tiempo de orientarnos durante la huida. Luis revisó las cajas más cercanas. Eran suministros de oficina. Papel, carpetas, bolígrafos, nada útil. Subimos por la escalera. Yo iba último mirando constantemente hacia atrás esperando que algo nos siguiera desde el sótano. Pero nada vino. Al menos no todavía. La escalera terminaba en un pasillo oscuro. Edificio de oficinas. Había cubículos vacíos a ambos lados. Computadoras apagadas. Tazas de café abandonadas sobre escritorios. Fotografías familiares en las paredes de los cubículos. Todo congelado en el momento en que la gente había huido. Diego señaló hacia las ventanas. Desde aquí podíamos ver la calle. Las figuras seguían afuera, pero no nos habían seguido al edificio. Estaban congregándose cerca de la ventana del sótano como si supieran que habíamos entrado ahí, pero no supieran cómo seguirnos. Eso nos daba tiempo, pero no mucho. Exploramos el piso buscando algo útil. Una sala de descanso tenía una máquina expendedora. Marcos la golpeó con una silla hasta que el vidrio se rompió. Sacamos barras de chocolate, papas fritas, galletas. No era mucho, pero era algo. Luis encontró un botiquín de primeros auxilios en el baño. Lo abrió. Vendas, desinfectante, analgésicos. Lo metió en su mochila. Yo busqué agua. Encontré un dispensador, pero estaba vacío. Había botellas de agua en un armario de limpieza. Tomamos todas las que pudimos cargar. Diego dijo que necesitábamos orientarnos, encontrar dónde estábamos exactamente. Buscó un directorio del edificio. Lo encontró en el lobby del primer piso. Estábamos a 3 cuadras de la tienda, en dirección opuesta a la farmacia. La persecución nos había desviado completamente. Peor aún, estábamos más lejos de nuestro punto de entrada. Tendríamos que atravesar más territorio infectado para volver. Miré mi reloj. Habíamos estado fuera 1 hora. Patricia estaría preocupada. Sofía estaría esperando. Teníamos que encontrar la manera de regresar. Marcos encontró un mapa de la ciudad en una de las oficinas. Lo extendió sobre un escritorio. Trazó nuestra posición actual y la posición de la tienda. Había 2 rutas posibles. Una directa por las calles principales, más corta pero más expuesta. Otra por callejones y patios traseros, más larga pero potencialmente más segura. Diego votó por los callejones. Luis también. Yo estaba de acuerdo. Las calles principales eran trampas mortales. Los callejones al menos nos daban opciones de escape. Salimos del edificio por una puerta trasera que daba a un patio de carga. Llovía más fuerte ahora. El agua corría por las alcantarillas arrastrando basura y cosas que no quería identificar. Avanzamos en fila india. Diego adelante. Marcos en el medio. Luis y yo cerrando. Cada sombra era una amenaza potencial. Cada sonido nos hacía detenernos y escuchar. Llegamos a un cruce entre edificios. Diego se asomó cuidadosamente. Señaló hacia la derecha. 2 figuras deambulando a unos 20 metros. Nos agachamos y esperamos. Las figuras se alejaron lentamente. Cruzamos corriendo cuando el camino estuvo despejado. El siguiente callejón estaba bloqueado por un contenedor volcado. Tuvimos que trepar sobre él. El metal estaba resbaladizo por la lluvia. Mis manos buscaban agarre desesperadamente. Llegué a la cima y ayudé a Luis a subir. Desde arriba pude ver más de la ciudad. Los incendios se habían extendido. Había menos ahora, pero los que quedaban eran más grandes. Un edificio entero ardía a unas 6 cuadras de distancia. Las llamas iluminaban el cielo nocturno con un resplandor naranja enfermizo. No se veían bomberos. No se veía a nadie intentando apagarlo. Solo ardía. Bajamos del otro lado del contenedor y continuamos. Estábamos más cerca ahora. Podía ver la silueta de la tienda a 2 cuadras de distancia, pero entre nosotros y ella había un estacionamiento abierto, sin cobertura. Tendríamos que cruzarlo completamente expuestos. Diego dijo que no había otra opción, que esperáramos a que no hubiera movimiento visible y corriéramos. Observamos durante 5 minutos. El estacionamiento parecía vacío. Diego contó hasta 3. Corrimos. Llegamos a la mitad del estacionamiento cuando escuché el primer grito. No venía de las cosas infectadas. Venía de arriba. Miré hacia un edificio adyacente. Había alguien en una ventana del 3er piso. Una mujer. Nos gritaba algo. No podía entender las palabras, pero el tono era desesperado, suplicante. Diego dijo que siguiéramos corriendo, que no podíamos ayudarla, pero entonces ella arrojó algo. Cayó a metros de nosotros. Una mochila. La recogí mientras corría. Pesaba.
Seguimos hacia la tienda. Detrás de nosotros escuché más gritos. La mujer seguía gritando. Y luego sus gritos cambiaron. Se volvieron de terror. Y luego se cortaron abruptamente. Llegamos al callejón lateral de la tienda. La escalera de incendios seguía ahí, intacta. Subimos tan rápido como pudimos. Mis piernas ardían. Mis pulmones gritaban por aire. Usé otra dosis de mi inhalador. Quedaban 2. Llegamos al techo. Diego abrió la escotilla. Bajamos por la escalera vertical hacia el área técnica. Cuando finalmente salimos al showroom, eran casi las 3 de la mañana. Patricia corrió hacia nosotros. Había lágrimas en sus ojos. Dijo que había pensado que no volveríamos, que había escuchado disparos en la distancia, que no sabía qué hacer. Sofía estaba despierta esperándome. Cuando me vio, corrió y me abrazó con toda su fuerza. Le devolví el abrazo sintiéndome más cansado de lo que había estado en mi vida. Le dije que había vuelto como prometí. Ella no dijo nada, solo se aferró a mí. Patricia preguntó si habíamos conseguido algo. Les mostré lo que llevábamos. Comida chatarra de la máquina expendedora, agua embotellada, el botiquín de primeros auxilios y la mochila que la mujer había arrojado. La abrí. Adentro había latas de comida, más agua, una radio portátil y una nota escrita a mano. La nota decía: a quien encuentre esto, somos 5 personas atrapadas en el edificio Mercurio, apartamento 304. Llevamos 6 días sin comida. Si hay alguien allá afuera, si hay alguna autoridad, por favor ayúdenos. No podemos bajar. Están en todas partes, por favor. Había un nombre al final, Carmen Ruiz, y una fecha, hace 3 días. Guardé la nota en mi bolsillo. No dije nada sobre ella a los demás. No había nada que pudiéramos hacer. Esa mujer probablemente estaba muerta ahora, y nosotros apenas podíamos mantenernos vivos. Lucía revisó el botiquín. Su cara se iluminó un poco al ver su contenido. Dijo que al menos podría tratar las heridas menores ahora, que podría aliviar el dolor de quienes lo necesitaran. Era algo, pequeño pero algo. Distribuimos la comida y el agua que habíamos traído. Cada persona recibió una barra de chocolate y una botella pequeña de agua. No era una comida real, pero elevó los ánimos momentáneamente. Por primera vez en días vi algo parecido a esperanza en algunas caras. Duró poco. El 6.º día empezó con otro problema. Ana entró en trabajo de parto real. Lucía lo confirmó después de examinarla. Las contracciones eran regulares, cada 7 minutos. El bebé venía y no había manera de detenerlo. Lucía me llevó aparte y me dijo directamente que no tenía experiencia en partos, que era enfermera de urgencias, no obstetra, que había asistido en algunos partos durante su entrenamiento pero nunca había manejado uno sola. Le pregunté qué necesitaba. Ella hizo una lista: sábanas limpias, agua hervida, toallas, tijeras esterilizadas, cordón para atar el cordón umbilical y rezar que no hubiera complicaciones. Organizamos todo lo que pidió. El problema del agua hervida era que no teníamos manera de hervir nada, sin electricidad, sin estufa. Diego sugirió usar las velas decorativas que había en exhibición. Pusimos una olla de metal sobre varias velas juntas. Tomó casi 1 hora calentar el agua lo suficiente. No era ideal, pero era lo mejor que teníamos. Lucía preparó un área en uno de los dormitorios más apartados. Colgó sábanas para crear privacidad. Ana estaba asustada. Sudaba profusamente. Apretaba la mano de Lucía con fuerza suficiente para dejar marcas. Le decía que no estaba lista, que no podía hacerlo aquí. Lucía le hablaba con voz calmada, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El trabajo de parto duró 8 horas. 8 horas de escuchar los gritos de Ana, sus súplicas para que el dolor parara, sus llantos por su esposo ausente. Todos en el showroom escuchábamos. No podíamos evitarlo. Los gritos llenaban todo el espacio. Sofía se tapaba los oídos y se acurrucaba en su cama. Yo me sentaba con ella intentando distraerla. Le leía los libros para colorear que ya había coloreado 3 veces. Le inventaba historias sobre el peluche que sostenía. Cualquier cosa para que no escuchara lo que pasaba detrás de esas sábanas. Finalmente, cerca de las 4 de la tarde, escuchamos un llanto diferente. Un llanto agudo de bebé. Todos nos quedamos inmóviles. Patricia se cubrió la boca con ambas manos. Marcos sonrió por primera vez en días. La señora Ortiz empezó a llorar silenciosamente. Lucía salió de detrás de las sábanas 5 minutos después. Estaba cubierta de sangre, pero sonreía. Dijo que era una niña, que Ana y la bebé estaban bien, que había sido un parto difícil, pero sin complicaciones mayores, que era un milagro considerando las circunstancias. Dejamos que Ana descansara con su bebé durante 1 hora antes de que algunos nos acercáramos a verla.
La bebé era diminuta, envuelta en sábanas limpias, sus ojos cerrados, sus puños apretados. Ana la sostenía con una mezcla de amor y terror absoluto. Me dijo que la había llamado Esperanza, porque eso era lo que necesitábamos. Esperanza de que este mundo no terminaría con muerte y horror. Esperanza de que su hija tendría un futuro. No supe qué decirle. Así que solo dije que era un nombre hermoso. Y lo era, aunque no sabía si quedaba esperanza para ninguno de nosotros. Pero un bebé necesita más de lo que teníamos. Necesitaba leche. Ana intentó amamantar, pero estaba desnutrida y deshidratada. Su producción de leche era mínima. La bebé lloraba de hambre cada hora. Lucía dijo que necesitábamos fórmula infantil urgentemente, o al menos leche. Busqué en todo el inventario restante. No teníamos nada apropiado para un bebé recién nacido. Los productos lácteos se habían echado a perder días atrás. Diego sugirió que hiciéramos otra expedición, que esta vez fuéramos directamente a una tienda de conveniencia o supermercado, que había uno a 4 cuadras de aquí. Patricia dijo que era demasiado arriesgado después de lo que pasó en la última salida, pero yo sabía que tenía razón Diego. Sin alimento, esa bebé moriría en días. Ana moriría viéndola morir, y todos nosotros cargaríamos con esa culpa. Pregunté quién vendría conmigo. Diego se ofreció inmediatamente. Marcos también. Luis dijo que no, que había tenido suficiente, que casi lo matan la última vez. No lo culpaba. Otro empleado joven, Roberto, se ofreció. Dijo que su hermana había tenido un bebé el año pasado, que entendía lo importante que era esto. Formamos un equipo de 4. Esta vez planeamos mejor. Estudiamos el mapa. Trazamos una ruta que usaba principalmente edificios conectados. Menos exposición en las calles. Llevamos más armas improvisadas. Barras de metal, cuchillos de la cafetería, un hacha de emergencia que encontramos en el equipo de bomberos del edificio. Planeamos salir al amanecer cuando había más luz pero menos actividad que durante el día. Patricia me hizo prometer de nuevo que volvería. Sofía me dio su peluche para que lo llevara. Me dijo que me traería suerte. Lo guardé en mi chaqueta. Salimos cuando el sol apenas empezaba a salir. El cielo estaba gris y cubierto de nubes. Seguía lloviendo ligeramente. Bajamos por la escalera de incendios y entramos al edificio de oficinas adyacente a través de una ventana del segundo piso que Diego había marcado en el reconocimiento anterior. Atravesamos el edificio y salimos por el otro lado. Desde ahí podíamos ver el supermercado. Estaba a 2 cuadras. Las puertas de vidrio de la entrada estaban rotas. Podía ver movimiento adentro, figuras moviéndose entre los pasillos, pero también podía ver los pasillos de comida. Las estanterías todavía tenían productos. Si podíamos entrar y salir rápido, tal vez lograríamos conseguir lo que necesitábamos. Nos acercamos con cautela. Usamos los coches abandonados como cobertura, avanzando de uno a otro. Mis rodillas estaban empapadas de arrodillarme en charcos. Mis manos temblaban sosteniendo la barra de metal que llevaba. Llegamos a la entrada del supermercado. Las puertas automáticas estaban bloqueadas en posición abierta. El olor que salía era nauseabundo. Carne podrida, frutas fermentadas y ese olor dulzón a descomposición que ahora reconocía demasiado bien. Diego entró primero. Yo fui segundo. Marcos y Roberto nos siguieron. El interior era un caos. Estanterías volcadas, productos esparcidos por todo el suelo, carritos de compra volcados y cuerpos. Varios cuerpos tendidos en el suelo en diversos estados de descomposición. Algunos vestían uniformes del supermercado. Otros eran clientes que nunca salieron. Tuve que pisar sobre uno para avanzar. Traté de no mirar su cara. Diego señaló hacia el pasillo de bebés. Estaba al fondo de la tienda. Tendríamos que atravesar casi todo el supermercado para llegar ahí. Y entonces vi movimiento. Una figura se levantó desde detrás de una caja registradora. Nos había visto. Abrió la boca y emitió un sonido. No era un grito. Era más como un silbido prolongado, como una señal. Y otras figuras respondieron desde diferentes partes de la tienda. Diego gritó que corriéramos. Corrimos hacia el pasillo de bebés. Las figuras convergían hacia nosotros desde múltiples direcciones. Derribé una estantería detrás de nosotros para bloquear el camino. Los productos se derramaron creando un obstáculo temporal. Llegamos al pasillo. Vi lo que necesitábamos. Latas de fórmula infantil en las estanterías superiores. Roberto empezó a agarrar todas las que podía y meterlas en su mochila. Marcos vigilaba la entrada del pasillo. Yo ayudaba a Roberto. Diego buscaba otras provisiones. Pañales, toallitas, biberones. Todo lo que pudiéramos necesitar para la bebé. Una figura apareció al final del pasillo. Marcos la golpeó con su barra de metal. Cayó pero se levantó de nuevo. La golpeó otra vez. Y otra.
hasta que dejó de moverse. Más venían. Demasiadas. Diego gritó que teníamos suficiente, que necesitábamos salir ya. Buscamos otra salida. Roberto señaló una puerta marcada como solo empleados al final del pasillo. La abrimos de una patada. Daba al área de carga trasera. Corrimos a través de pasillos estrechos llenos de cajas. Podía escuchar las cosas siguiéndonos. Sus pasos, sus gruñidos, el sonido de estanterías volcándose mientras nos perseguían. Salimos por la puerta de carga trasera. Había un camión de entrega bloqueando parte del callejón. Nos escondimos detrás de él mientras las cosas salían del supermercado. Conté 8. Buscaban en todas direcciones, pero no nos veían. Esperamos. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Después de lo que pareció una eternidad, las figuras empezaron a dispersarse, a volver al interior del supermercado. Cuando el camino estuvo despejado, corrimos. No miramos atrás. Solo corrimos hasta que llegamos al edificio de oficinas. Subimos al segundo piso. Atravesamos hacia el otro lado. Llegamos a la escalera de incendios. Subimos. Y finalmente, después de 2 horas que parecieron días, volvimos al techo de la tienda. Cuando bajamos al showroom, las caras de alivio de Patricia y los demás casi me hicieron llorar. Sofía corrió y me abrazó. Le devolví su peluche. Ella lo apretó contra su pecho. Roberto vació su mochila. Latas de fórmula. Suficientes para semanas. También habíamos conseguido pañales, biberones y otras provisiones para bebés. Lucía las llevó inmediatamente a Ana. La preparó un biberón con el agua que habíamos servido. La bebé Esperanza tomó con avidez. Sus llantos de hambre finalmente cesaron. Ana lloró de alivio. Y por un momento, un breve y frágil momento, sentimos algo parecido a victoria. El 7º día trajo una falsa sensación de normalidad. La bebé Esperanza estaba alimentada. Ana se recuperaba lentamente. Teníamos suministros médicos del botiquín. La comida duraría tal vez 5 días más si la racionábamos estrictamente. El agua otros 3. No era abundancia, pero era más de lo que habíamos tenido. La gente empezó a hablar de rutinas. La señora Ortiz sugirió que organizáramos clases para los niños, que mantuviéramos algún tipo de estructura educativa. Sofía y otros 2 niños pequeños necesitaban algo que los distrajera de la realidad constante de nuestra situación. Patricia aceptó la idea. Encontró libros en la sección de mobiliario para niños. Cuentos, libros de actividades, rompecabezas. Yo pasé la mañana reforzando las barricadas de nuevo. Las rejas del marketplace mostraban más deformaciones. Una sección completa estaba doblada hacia adentro como si algo extremadamente pesado se hubiera lanzado contra ella repetidamente. Marcos me ayudó a soldar metal adicional usando un soplete que encontramos en mantenimiento. No era una soldadura profesional, pero aguantaría. Al menos por un tiempo. Mientras trabajaba, miraba hacia abajo ocasionalmente. Las figuras seguían ahí, siempre ahí. Algunas se movían, otras permanecían completamente inmóviles durante horas, como estatuas esperándonos. Diego seguía insistiendo en su plan del techo. Dijo que ahora que teníamos suministros para la bebé, era el momento de considerar seriamente evacuar, que cada día que pasábamos aquí era un día más cerca del colapso total de nuestros recursos. Organicé otra reunión. Esta vez presenté números concretos. Comida para 5 días, agua para 3, sin posibilidad de resurtir ninguno de los 2 sin arriesgar vidas en expediciones como las que habíamos hecho. Las opciones eran claras. Intentar quedarnos y morir lentamente, o intentar escapar y tal vez morir rápido, pero al menos sería intentando. La señora Ortiz fue la primera en hablar. Dijo que ella no podría trepar por esa escalera vertical, que su cuerpo simplemente no lo permitiría, que si íbamos a evacuar necesitaban dejarla. Otros mayores asintieron, 2 hombres en sus 60, una mujer con problemas de movilidad en las rodillas. Sumaban 5 personas que físicamente no podrían hacer el recorrido. Ana con la bebé recién nacida tampoco. Eso hacía 6. De 24 personas, 6 tendrían que quedarse o encontrar otra ruta. Y no había otra ruta. Patricia dijo algo que todos habíamos estado pensando, pero nadie se atrevía a decir. Que tal vez necesitábamos dividir el grupo. Que los que podían escapar deberían hacerlo. Que los que no podían deberían quedarse con todos los suministros restantes. Que al menos así algunos tendrían oportunidad de sobrevivir. La habitación quedó en silencio. Era lógica brutal, práctica, matemáticamente tenía sentido, pero emocionalmente era insoportable. Significaba abandonar a gente, condenarlos a muerte lenta por inanición o a esperar hasta que las barricadas cedieran. La señora Ortiz habló de nuevo. Su voz era firme. Dijo que ella se quedaría, que había vivido 74 años,
que los jóvenes merecían la oportunidad de intentar vivir más. Los otros mayores asintieron. Ana dijo que ella también se quedaría con esperanza, que no podía arriesgar a su bebé en esa escalada. Lucía dijo que si Ana se quedaba, ella también, que la bebé necesitaría cuidado médico. 6 personas decididas a quedarse, 18 que intentarían escapar. Los números se volvieron reales, dejaron de ser abstractos. Eran personas, nombres, caras. Pasé la tarde con Sofía. Le expliqué que pronto tendríamos que irnos, que íbamos a un lugar más seguro. Ella preguntó si su mamá estaría allá. La mentira se atascó en mi garganta. Finalmente le dije que no lo sabía, pero que haríamos todo lo posible por encontrarla. Ella aceptó mi respuesta sin más preguntas. Había madurado años en estos pocos días. Su mirada ya no era la de una niña de 6 años. Era la mirada de alguien que había visto demasiado. Demasiado pronto. Esa noche escuchamos algo diferente. No eran los golpes usuales en las rejas. Era un sonido metálico, como si algo estuviera cortando o raspando metal. Diego y yo corrimos al borde de la escalera mecánica. Alumbramos hacia abajo con nuestras linternas. Varias figuras estaban usando objetos metálicos, barras, tubos, lo que habían encontrado en el marketplace. Golpeaban las rejas rítmicamente, no de manera desorganizada como antes. Esto parecía coordinado, como si hubieran aprendido, como si estuvieran evolucionando. Marcos dijo que eso era imposible, que eran solo infectados, animales guiados por instinto. Pero yo veía lo que veía. Estaban trabajando juntos, concentrando sus golpes en las secciones más débiles de las rejas, las que ya estaban dobladas. Patricia preguntó cuánto tiempo aguantarían. Le dije honestamente que no lo sabía. Tal vez un día, tal vez menos. Ya no estábamos hablando de días o semanas. Estábamos hablando de horas. La decisión de evacuar dejó de ser una opción. Se convirtió en necesidad inmediata. Convoqué reunión de emergencia a medianoche. Les dije lo que habíamos visto, el comportamiento organizado, el ataque concentrado a las rejas, que teníamos que irnos. Ahora, esta noche si era posible, o mañana al amanecer como muy tarde. Patricia organizó los equipos. Los que se iban necesitaban preparar mochilas ligeras, solo lo esencial: agua, algo de comida, herramientas, linternas. Los que se quedaban recibirían el resto de los suministros, todas las latas restantes, todo el agua embotellada, todo lo que pudiera ayudarlos a sobrevivir el mayor tiempo posible. La señora Ortiz me llevó aparte, me dio un sobre. Dijo que adentro había una carta para su hija que vivía en otra ciudad, que si lograba llegar a algún lugar con comunicaciones, si encontraba autoridades, si el mundo volvía a algún tipo de normalidad, por favor le entregara esa carta. Le prometí que lo haría. Ella me abrazó, me dijo que cuidara a los jóvenes, que asegurara que su sacrificio no fuera en vano. Cuando se alejó, abrí el sobre. La carta era breve. Decía a su hija que la amaba, que no llorara por ella, que había vivido una vida plena, que esperaba que el mundo se recuperara y que su hija viera días mejores. Guardé la carta en mi bolsillo junto a la nota de Carmen Ruiz. 2 voces de personas que probablemente morirían. 2 últimas palabras que tal vez nunca llegarían a sus destinatarios. Sofía empacó su mochila. Metió su peluche, un libro para colorear, sus crayones. Le dije que necesitaba llevar cosas más prácticas. Agua, comida. Ella insistió en el peluche. Dijo que era lo único que le quedaba de antes. No discutí más. Le ayudé a empacar el resto. Una botella de agua, 2 barras de granola, una linterna pequeña. Su mochila era liviana. Ella era fuerte para su edad. Podría hacer el recorrido. Tenía que creerlo. No podía permitirme pensar en las alternativas. Diego trazó la ruta final. Subiríamos al techo 2 horas antes del amanecer. Bajaríamos por la escalera de incendios. Atravesaríamos el callejón lateral hasta llegar al edificio de oficinas. Desde ahí nos moveríamos edificio por edificio hacia el norte, alejándonos del centro de la ciudad donde la concentración de infectados era mayor. El plan era llegar a la zona industrial en las afueras. Menos población significaba menos infectados, posiblemente menos peligro, posiblemente refugios abandonados que pudiéramos usar. Era esperanza delgada, pero era lo único que teníamos. Ana vino a despedirse de cada persona que se iba. Cargaba esperanza envuelta en mantas. La bebé dormía pacíficamente sin idea del horror que la rodeaba. Ana me abrazó y me agradeció por conseguir la fórmula, por darle a su hija oportunidad de vivir. Le dije que esperaba que encontraran rescate pronto, que tal vez las autoridades llegarían ahora que habíamos esperado tanto. Ambos sabíamos que era mentira.
Pero las mentiras piadosas eran todo lo que nos quedaba para darnos unos a otros. Lucía preparó un kit médico para el viaje. Vendas, desinfectante, analgésicos, mi inhalador con sus 2 dosis restantes. Lo metió todo en una bolsa pequeña que Diego cargaría. Me dijo que tuviera cuidado, que el asma podría matarme tan fácilmente como los infectados si no manejaba mi respiración. Le prometí que sería cuidadoso. Ella asintió, pero vi dudas en sus ojos, dudas sobre mi capacidad de sobrevivir, dudas que yo compartía. A las 3 de la mañana del 8º día comenzamos la evacuación. 18 personas formando una línea. Diego adelante, yo en el medio con Sofía, Marcos cerrando. Nos despedimos de los 6 que se quedaban. Abrazos, lágrimas silenciosas, promesas de enviar ayuda que probablemente nunca cumpliríamos. La señora Ortiz nos bendijo haciendo la señal de la cruz. Ana besó la frente de cada niño que se iba. Lucía nos dio instrucciones médicas finales. Y entonces subimos. El área técnica estaba más oscura de lo que recordaba, o tal vez era el miedo haciendo que todo pareciera peor. Avanzamos en fila india. Sofía iba delante de mí. La guiaba con una mano en su hombro. Ella no se quejaba del espacio estrecho. No lloraba por el miedo. Simplemente seguía adelante con determinación que rompía mi corazón. Llegamos a la escalera vertical. Diego subió primero. Luego ayudó a los demás desde arriba. Sofía fue la quinta en subir. La observé trepar con el corazón en la garganta. Sus manos pequeñas agarraban los peldaños con fuerza. Sus pies encontraban apoyo en cada escalón. Subió despacio pero sin vacilar. Cuando llegó arriba, Diego la ayudó a salir. Respiré por primera vez en minutos. Yo subí después de otros 5. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. A mitad de camino tuve que detenerme. Mi respiración se volvió superficial. El pánico amenazaba con ahogarme. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Recordé por qué estaba haciendo esto. Por Sofía, por los demás, por alguna oportunidad de ver el otro lado de esta pesadilla. Continué subiendo, peldaño por peldaño. Cuando finalmente salí al techo, el aire frío me golpeó la cara como una bendición. El cielo empezaba a aclararse en el horizonte, tonos grises reemplazando el negro absoluto de la noche. Todos estábamos en el techo ahora, 18 personas. Diego nos organizó en grupos de 3, más fácil moverse en grupos pequeños que en una masa grande. Bajaríamos en oleadas. Primero un grupo, esperaría en el callejón, luego el siguiente, y así sucesivamente. Yo iría en el segundo grupo con Sofía y Patricia. Marcos lideraría el último grupo para asegurarse de que nadie se quedara atrás. El primer grupo comenzó a bajar. Diego, Roberto y otro empleado llamado Fernando. Los observamos descender por la escalera de incendios. El metal crujía con cada paso, pero aguantaba. Llegaron al callejón. Diego hizo una señal. Despejado. Nuestro turno. Patricia bajó primero. Luego Sofía. Yo último vigilando arriba. Sofía bajaba despacio pero sin miedo. Sus años de trepar en parques infantiles le servían ahora de manera que nunca imaginó. Llegamos al callejón. El olor a humedad y basura podrida era intenso, pero no había movimiento. Al menos no todavía. Los otros grupos bajaron, uno por uno. Cuando todos estuvimos en el callejón, Diego nos dividió según lo planeado. Grupos de 3 moviéndose con intervalos de 1 minuto entre cada uno. Menos riesgo de llamar atención. Más oportunidades de escape si algo salía mal. Mi grupo sería el tercero en moverse. Esperamos mientras los primeros 2 grupos avanzaban hacia el edificio de oficinas. Los vimos entrar por la ventana que habíamos marcado. Sin incidentes. Nuestra señal. Patricia, Sofía y yo corrimos. Llegamos a la ventana. Patricia ayudó a Sofía a subir. Yo la impulsé desde abajo. Entramos al edificio. El interior estaba exactamente como lo recordaba. Cubículos vacíos. Computadoras muertas. Ese silencio antinatural de un lugar que debería estar lleno de vida pero estaba completamente abandonado. Atravesamos hacia el otro lado. Los otros grupos ya estaban allá. Diego señaló la siguiente etapa. Un puente peatonal cubierto que conectaba este edificio con otro al otro lado de la calle. Nunca lo había notado antes. Pero ahí estaba. Nuestra ruta hacia el norte sin tener que bajar a las calles. Cruzamos el puente. Desde ahí podía ver las calles debajo. Coches abandonados cubiertos de polvo y lluvia. Figuras deambulando entre ellos. Más de las que había visto antes. Docenas. Tal vez cientos si contabas las que no eran visibles desde aquí. La ciudad entera parecía estar infestada. Me pregunté si quedaba algún lugar seguro. Si escapar del edificio solo nos llevaría a otra trampa. Pero seguimos adelante. No había otra opción. El siguiente edificio era un hotel. El lobby estaba destruido.
muebles volcados, vidrios rotos, manchas oscuras en las paredes y el piso. Subimos por la escalera de emergencia al segundo piso. Más silencio, más evidencia de huida desesperada. Una maleta abierta en medio del pasillo con ropa esparcida. Una puerta de habitación arrancada de sus bisagras. Un zapato infantil pequeño abandonado junto al elevador. Cada objeto contaba una historia de terror. Historias que prefería no imaginar. Diego encontró otra conexión. Una pasarela de servicio que conectaba el hotel con un edificio de apartamentos. Estaba en el tercer piso. Tuvimos que subir. Las escaleras crujían peligrosamente. Algunos escalones estaban flojos. Uno se rompió bajo el peso de Roberto. Su pie atravesó la madera podrida, pero logró agarrarse de la barandilla. Marcos lo ayudó a subir. Continuamos con más cuidado, probando cada escalón antes de poner peso completo. El progreso era dolorosamente lento. Cada minuto que pasábamos aquí era un minuto más de exposición. Llegamos a la pasarela. Era estrecha. Apenas cabía una persona. Teníamos que cruzar de uno en uno. Y entonces lo vi. Movimiento en el edificio de apartamentos del otro lado. Una figura en una de las ventanas, mirando hacia nosotros. Quieta, observando. Diego también la vio. Hizo señas de que siguiéramos, que cruzáramos rápido. El primer grupo cruzó, sin incidentes. El segundo grupo, lo mismo, mi turno. Patricia cruzó primero, luego Sofía. Yo fui último. A mitad de la pasarela miré hacia la ventana donde había visto la figura. Ya no estaba ahí. Busqué con la mirada. La encontré. Ahora estaba en una ventana más cerca, mucho más cerca, moviéndose dentro del edificio, acercándose a donde terminaríamos la pasarela. Grité advertencia a Diego. Él ya la había visto. Apresuró al último grupo para que cruzara. Todos corrimos hacia la entrada del edificio de apartamentos. Llegamos a una puerta de servicio, cerrada. Diego la pateó. No se dio. Marcos se unió. Entre los dos la derribaron. Entramos justo cuando la figura apareció al final del pasillo. Corrió hacia nosotros. No caminó. Corrió. Esta era diferente a las otras. Más rápida, más coordinada. Diego cerró la puerta detrás de nosotros. La aseguró con lo que pudo encontrar. Una silla, un escritorio. La cosa golpeó la puerta desde el otro lado. Una vez, 2 veces. El sonido retumbó por el pasillo. Y entonces escuchamos más sonidos, más golpes. Más figuras despertando en el edificio. Habíamos entrado en un nido. Diego gritó que buscáramos otra salida. Corrimos por el pasillo del edificio de apartamentos. Las puertas a ambos lados estaban cerradas. Algunas tenían marcas de garras. Otras estaban manchadas con sangre seca. Los sonidos detrás de nosotros aumentaban. No solo la puerta que habíamos bloqueado. Ahora venían de arriba, de los pisos superiores. Pasos bajando escaleras, gruñidos multiplicándose. Sofía corría junto a mí, aferrando mi mano con fuerza desesperada. Su respiración era agitada, pero no lloraba. No gritaba. Solo corría. Encontramos escaleras que bajaban. Diego decidió que era nuestra única opción. Bajar. Salir por el lobby. Llegar a la calle y buscar el siguiente edificio. Descendimos los escalones de 3 en 3. Yo cargaba a Sofía para ir más rápido. Mi espalda protestaba, pero no importaba. Llegamos al segundo piso. Una figura apareció en el rellano. Patricia la empujó con toda su fuerza. Cayó por las escaleras con un sonido húmedo. Seguimos bajando. Primer piso. El lobby estaba devastado. Muebles rotos. Plantas volcadas. El mostrador de recepción destrozado. Y figuras. 6 de ellas entre nosotros y la salida. No había tiempo para planear. Diego gritó que corriéramos. Embistió a la primera figura que se interpuso. Marcos hizo lo mismo con otra. El resto de nosotros corrimos hacia la puerta de vidrio roto que daba a la calle. Yo empujaba a Sofía delante de mí. Una figura me agarró el brazo. Sentí sus uñas rasgando mi chaqueta. Le golpeé la cara con la barra de metal que llevaba. El impacto resonó en mis huesos. La cosa soltó. Seguí corriendo. Salimos a la calle justo cuando más figuras bajaban las escaleras del lobby. La calle estaba peor de lo que había visto desde el techo. No eran docenas, eran cientos. Llenaban las aceras. Se movían entre los coches, y todas giraron hacia nosotros cuando salimos. El ruido de nuestra huida las había alertado. Diego señaló un edificio a media cuadra, una farmacia con las ventanas tapiadas con madera. Si podíamos llegar ahí, si podíamos entrar, tal vez tendríamos oportunidad. Corrimos. Las cosas nos perseguían desde todas direcciones. El sonido de sus pasos era ensordecedor, como una estampida. Roberto tropezó, cayó al pavimento.
Antes de que pudiera levantarse, 3 figuras lo alcanzaron. Sus gritos fueron breves. Marcos intentó volver por él, pero Diego lo jaló. Gritó que no podíamos salvarlo, que teníamos que seguir o todos moriríamos. Seguimos corriendo dejando atrás los gritos, dejando atrás a Roberto. La culpa me quemaba la garganta, pero mis piernas no dejaban de moverse. Sofía lloraba ahora. Finalmente el miedo la había alcanzado. La cargué de nuevo. Corrí más rápido de lo que pensé posible. Llegamos a la farmacia. La puerta de metal estaba cerrada, pero no asegurada. Diego la abrió de una patada. Entramos. 13 personas ahora. Habíamos perdido 5. Roberto atrás. 2 más del último grupo que no habían logrado salir del edificio de apartamentos. Otro que había caído en la calle sin que nadie pudiera ayudarlo. Y Fernando, que simplemente desapareció en algún punto. No lo habíamos visto caer. Simplemente ya no estaba cuando llegamos a la farmacia. Bloqueamos la puerta con todo lo que encontramos. Estanterías, mostradores, cajas de medicamentos. Las figuras golpeaban desde afuera. El metal se abollaba con cada impacto. Diego dijo que no aguantaría mucho, que necesitábamos salir por atrás. Buscamos la salida trasera. La encontramos en el área de almacenamiento. Daba a un callejón, pero cuando abrimos la puerta, había más figuras esperando, como si supieran que intentaríamos escapar por ahí, como si nos hubieran acorralado deliberadamente. Estábamos atrapados, entrada bloqueada por cientos de infectados, salida bloqueada por docenas más. Patricia empezó a rezar en voz baja. Sofía se aferraba a mí temblando incontrolablemente. Los otros miraban alrededor buscando opciones que no existían. Yo revisé el techo. Había una trampilla de acceso en el almacén. Señalé hacia arriba. Era nuestra única opción. Subir. Marcos encontró una escalera. La posicionamos bajo la trampilla. Diego subió primero. La abrió. Luz gris se filtró desde arriba. Ayudó a subir a los demás uno por uno. Sofía subió conmigo aferrada a mi espalda. Mis brazos temblaban sosteniendo ambos pesos en la escalera. La puerta de entrada empezó a ceder. El metal se doblaba. Las bisagras gemían. Estaban entrando. Llegué a la trampilla. Diego me jaló hacia arriba. Caímos sobre el techo plano de la farmacia. Marcos subió último. Cerró la trampilla y puso su peso sobre ella justo cuando algo la golpeaba desde abajo. El impacto casi lo lanza. Patricia se unió ayudándolo a mantenerla cerrada. Necesitábamos algo pesado. Busqué alrededor. Había un aire acondicionado industrial en el techo. Entre 4 lo arrastramos sobre la trampilla. Pesaba lo suficiente para mantenerla cerrada. Al menos temporalmente. Nos dejamos caer exhaustos sobre el techo. Mi pecho ardía. Cada respiración era como inhalar vidrio. Busqué mi inhalador. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Me di una dosis. La segunda y última. El alivio fue mínimo. Patricia revisó al grupo. Todos heridos de alguna manera. Rasguños. Cortes. Marcos tenía una mordida en el antebrazo. Lucía no estaba aquí para tratarlo. No teníamos el kit médico. Diego lo había perdido en algún punto de la huida. Marcos vio mi mirada sobre su brazo. Dijo que era solo un rasguño, que estaría bien. Pero ambos sabíamos lo que significaba. Las mordidas contagiaban. Lo habíamos visto en el marketplace. La gente mordida se convertía. Diego nos organizó de nuevo. Dijo que necesitábamos seguir moviéndonos, que quedarnos en este techo era esperar la muerte. Miré alrededor. Estábamos rodeados de edificios más altos. Algunos tenían escaleras de incendios, otros no. La zona industrial que habíamos planeado alcanzar estaba todavía a kilómetros de distancia, y entre nosotros y ella había una ciudad llena de infectados. 13 personas. 4 niños incluyendo a Sofía, 3 mujeres mayores, 6 hombres, 1 mordido, sin suministros, sin plan real, solo instinto de supervivencia. El sol salió completamente. Con la luz del día pudimos ver la verdadera magnitud del desastre. La ciudad se extendía ante nosotros en ruinas silenciosas, incendios ardiendo sin control, edificios colapsados parcialmente, calles atestadas de coches abandonados y cuerpos, y movimiento, constante movimiento de figuras deambulando, miles de ellas. La ciudad entera había caído. No quedaba nada que rescatar, nada que salvar, solo sobrevivir otro día, otro minuto, y aún eso parecía imposible. Patricia me preguntó qué hacíamos ahora. No tenía respuesta. Por primera vez desde que esto comenzó no tenía plan. No tenía soluciones. Solo estaba un hombre de 42 años con asma parado en un techo rodeado de muerte en todas direcciones. Sofía tiró de mi manga. Me señaló hacia el este.
Había un puente elevado que cruzaba sobre la autopista. Desde donde estábamos podía ver que el puente tenía una pasarela peatonal. Y la pasarela parecía estar vacía. Si podíamos llegar al puente, si podíamos cruzar, estaríamos en el otro lado de la ciudad, más cerca de las afueras, más cerca de alguna posibilidad de escape. Diego estudió la ruta. Necesitaríamos saltar entre techos para llegar al edificio más cercano al puente. Algunos saltos eran de 1,5 metros, factibles para adultos, imposibles para niños. Tendríamos que cargarlos. Los edificios entre aquí y allá parecían relativamente bajos, 2 o 3 pisos. Las cosas no podrían alcanzarnos fácilmente en los techos. Era arriesgado, pero quedarnos aquí esperando que la trampilla cediera era suicidio garantizado. Votamos. 13 manos se levantaron. Unanimidad. Cruzaríamos los techos hacia el puente. El primer salto fue de 1,5 metros a un edificio adyacente. Diego fue primero. Tomó impulso y saltó. Aterrizó con margen de sobra. Marcos fue segundo. También lo logró. Las mujeres mayores dudaban. Una de ellas, llamada Carmen, dijo que no podría hacerlo, que caería. Diego le gritó que tenía que intentarlo, que él la atraparía del otro lado. Ella cerró los ojos. Tomó impulso. Saltó. Sus pies apenas alcanzaron el borde. Empezó a caer hacia atrás. Diego la agarró de las muñecas y la jaló hacia arriba. Lo logró. Una por una las personas saltaban. Algunas con más dificultad que otras. Todas lograban cruzar. Mi turno con Sofía. Le dije que se aferrara a mi espalda, que no me soltara sin importar qué pasara. Ella asintió y subió. Sus brazos rodearon mi cuello, sus piernas mis costados. Retrocedí para tomar impulso. Mi pecho protestaba, mi respiración era superficial. Corrí hacia el borde y salté. Por un segundo estuve en el aire, el vacío abajo, el edificio adelante, y entonces mis pies golpearon el techo del otro lado. Rodé para absorber el impacto. Sofía rodó conmigo pero no se soltó. Nos levantamos. Lo habíamos logrado. El siguiente salto era más corto. Todos lo hicieron sin problemas. Pero el tercero era más largo, 2 metros. Y el edificio del otro lado era medio metro más bajo. Saltar hacia abajo era más fácil en teoría, pero el aterrizaje sería más duro. Diego fue primero de nuevo. Saltó y aterrizó pesadamente. Se torció el tobillo. Gritó de dolor, pero se levantó cojeando. Dijo que podía seguir. Los demás fueron uno por uno. Cuando llegó el turno de Marcos, vaciló en el borde. Su brazo mordido colgaba extrañamente. Su piel alrededor de la herida se había puesto gris. Las venas oscuras subían por su antebrazo. Estaba infectándose. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Marcos retrocedió del borde. Dijo que no saltaría, que sabía lo que le estaba pasando, que no quería convertirse en una de esas cosas, que no quería arriesgar al grupo cuando inevitablemente perdiera el control. Patricia le rogó que viniera con nosotros, que tal vez había tiempo, que tal vez la infección era lenta. Él negó con la cabeza. Dijo que ya sentía la fiebre, que sus pensamientos empezaban a nublarse, que sentía rabia creciendo en su pecho, rabia que no podía controlar. Le quedaban tal vez horas antes de convertirse. Le dije a Marcos que no tenía que ser así, que podíamos amarrarlo, mantenerlo con nosotros hasta encontrar ayuda. Él sonrió tristemente. Dijo que no había ayuda, que ambos lo sabíamos, que lo mejor que podía hacer era dar al grupo ventaja. Sacó su barra de metal y la colocó sobre la trampilla junto al aire acondicionado. Refuerzo adicional. Dijo que cuando se convirtiera, las cosas en el edificio tendrían que pasar por él primero antes de llegar a la trampilla, que eso nos daría tiempo. Patricia lloraba abiertamente ahora. Yo también sentía lágrimas, pero no podía dejar que Sofía me viera llorar. Marcos nos miró uno por uno. Se despidió con un gesto de mano. Diego le hizo un saludo militar. Marcos lo devolvió, y entonces nos dio la espalda. Se alejó hacia el otro lado del techo. Se sentó con la espalda contra la pared del aire acondicionado, mirando la ciudad destruida. Lo dejamos ahí. Saltamos al siguiente edificio. Cuando miré atrás, Marcos seguía sentado, quieto, esperando lo inevitable. Fue la última vez que lo vi humano. 2 saltos más, menos distancia entre ellos. Para el último llegamos a un edificio de 5 pisos directamente adyacente al puente. Desde el techo podíamos alcanzar la pasarela peatonal. Había una escalera de mantenimiento que bajaba del puente. Necesitábamos subir a ella desde aquí. Diego improvisó una rampa usando tablones que encontramos en el techo. Los posicionamos para crear un puente temporal hacia la escalera. Era precario, inestable, pero era posible. Diego fue primero probando el peso. Los tablones se doblaban pero aguantaban. Llegó a la escalera del puente.
Hizo señas de que cruzáramos. Los niños fueron primero, uno por uno con adultos guiándolos. Sofía cruzó aferrada a mi mano. No miró abajo, solo adelante. Llegamos a la escalera. Subimos hacia la pasarela del puente. Cuando todos estuvimos arriba, Diego pateó los tablones. Cayeron al vacío. Nadie más podría seguirnos por esa ruta. Al menos nada que no pudiera saltar 5 metros. La pasarela del puente se extendía ante nosotros. 1 kilómetro de concreto y metal suspendido sobre la autopista. Abajo podía ver la carretera atestada de coches abandonados. Algunos habían chocado, otros simplemente detenidos en medio del tráfico cuando todo colapsó. Figuras deambulaban entre ellos, pero no podían alcanzarnos aquí arriba. La pasarela estaba cerrada por rejas en ambos extremos. Tendríamos que forzar la entrada, pero una vez dentro estaríamos relativamente seguros. Un corredor estrecho donde nada podría emboscarnos. Un camino directo al otro lado. Diego forzó la reja de entrada con su barra de metal. Las bisagras oxidadas cedieron. Entramos a la pasarela. Nuestros pasos resonaban en el metal. El viento soplaba fuerte aquí arriba. Sofía se aferraba a mi mano con fuerza. Yo la mantenía cerca del centro de la pasarela, lejos de las barandillas. No quería que mirara abajo. No quería que viera la caída. Caminamos en silencio. 13 sobrevivientes cruzando un puente sobre una ciudad muerta. El sol brillaba sobre nosotros con cruel indiferencia, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera terminado. A mitad del puente, Patricia colapsó, simplemente cayó de rodillas. Diego corrió hacia ella, le preguntó qué pasaba. Ella no respondió, solo lloraba, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. El estrés, el agotamiento, el horror acumulado de 8 días finalmente la había roto. 2 mujeres la ayudaron a levantarse. La sostuvieron entre ellas mientras caminaban, sus pies arrastrándose, sus ojos vacíos mirando al frente sin ver realmente. El cuerpo seguía moviéndose, pero su mente había huido a algún lugar donde el horror no pudiera alcanzarla. Llegamos al otro extremo del puente, otra reja. Esta también forzamos. Del otro lado había una escalera que bajaba a una calle suburbana. Casas en lugar de edificios de apartamentos, jardines en lugar de estacionamientos. Menos concentración de gente significaba menos infectados. Bajamos las escaleras. Mis piernas temblaban tanto que casi caigo varias veces, pero finalmente tocamos tierra firme del otro lado. Habíamos cruzado, habíamos dejado atrás el centro de la ciudad, habíamos sobrevivido lo imposible, pero el costo había sido terrible y todavía no estábamos a salvo. La zona suburbana parecía menos devastada que el centro. Las casas permanecían en pie, los jardines conservaban algo de orden, pero el silencio era igual de absoluto. Ni pájaros, ni perros, ni viento entre las hojas. Solo nuestros pasos arrastrándose por el pavimento agrietado. Diego señaló una casa al final de la calle con las ventanas intactas y la puerta cerrada. Nos acercamos con cautela. Revisé el buzón. Decía Familia Morales. Me pregunté qué les habría pasado, si habían escapado o si sus cuerpos estaban dentro esperándonos. Diego intentó la puerta, cerrada con llave. Rompió una ventana lateral. El sonido del vidrio quebrándose resonó en el silencio como un disparo. Esperamos, escuchando si algo respondía. Nada. Entramos uno por uno. El interior estaba intacto. Muebles en su lugar, fotografías en las paredes, una vida congelada en el momento de la huida. La cocina tenía comida en la alacena, latas, pasta seca, arroz. Encontré agua embotellada en el refrigerador muerto. No era mucho, pero era más de lo que habíamos tenido en horas. Distribuimos el agua entre todos. Cada persona tomó sorbos pequeños saboreando cada gota. Sofía se sentó en el sofá de la sala. Su ropa estaba sucia, su cara manchada de lágrimas secas y polvo, pero estaba viva. La senté en mi regazo y le di agua. Ella bebió despacio. Luego apoyó su cabeza contra mi pecho y cerró los ojos. Por primera vez en horas sentí algo parecido a paz. Falsa, temporal, pero paz al fin. Patricia seguía en su estado catatónico. Las mujeres que la habían ayudado a cruzar el puente ahora la sentaban en una silla. Le daban agua, limpiaban su cara. Ella no respondía, solo miraba al vacío con ojos muertos. Diego exploró el segundo piso. Encontró 3 dormitorios, todos vacíos. En uno había juguetes de niños esparcidos por el suelo, una familia con hijos. Me pregunté si los niños habían logrado escapar, si estarían en algún refugio seguro con sus padres, o si sus cuerpos estaban en alguna zanja junto a la carretera. Bajó y dijo que podíamos quedarnos aquí la noche.
que necesitábamos descansar, que por la mañana buscaríamos la zona industrial. Todos asintieron. Nadie tenía energía para objetar, ni siquiera para hablar. Bloqueamos las puertas y ventanas con muebles. No tan elaborado como en la tienda, pero suficiente para darnos advertencia si algo intentaba entrar. Organizamos turnos de vigilancia. Yo tomé el primero junto con Diego. Nos sentamos en la cocina mirando por la ventana trasera hacia el patio. El sol empezaba a ponerse. El cielo se teñía de rojo y púrpura. Colores hermosos sobre un mundo horrible. Diego rompió el silencio. Me dijo que no creía que llegaríamos lejos, que éramos 13 personas débiles en un mundo lleno de peligros. Le dije que tal vez tenía razón, pero que teníamos que intentarlo, por Sofía, por los otros niños, por alguna maldita razón de existir. Me preguntó sobre mi familia. Le hablé de mi hija, de cómo vivía en otra ciudad, de cómo esperaba que estuviera a salvo. Él me habló de su madre anciana que vivía sola, de cómo la había llamado cuando todo empezó pero la línea estaba muerta, de cómo no sabía si ella había escapado o si había muerto en su casa esperándolo. Compartimos nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras pérdidas. Fue la conversación más humana que había tenido en días. Me recordó que todavía éramos personas, no solo animales asustados corriendo por sobrevivir. Mi turno terminó. Diego se quedó vigilando. Yo subí al dormitorio donde Sofía dormía con otros niños. Me acosté en el suelo junto a su cama. Mi cuerpo entero dolía. Cada músculo protestaba. Mi pecho silbaba con cada respiración. El inhalador estaba vacío. No había más medicamento. Tendría que manejar el asma sin ayuda química. Solo respiraciones controladas. Solo fuerza de voluntad. Cerré los ojos. El sueño llegó rápido y pesado, lleno de pesadillas que eran apenas peores que la realidad. Me desperté con el amanecer. 9 días desde que todo comenzó. 9 días que parecían años. Bajé a la cocina. Diego seguía despierto en su puesto. Le dije que descansara. Él negó con la cabeza. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía a Roberto cayendo, a Marcos esperando su transformación, a las 5 personas que habíamos perdido en un día. Le dije que necesitaba dormir o colapsaría. Él finalmente aceptó. Subió a uno de los dormitorios. Yo me quedé vigilando. La mañana reveló más actividad de la esperada. Vi figuras moviéndose entre las casas. No muchas, tal vez una docena en toda la calle, pero suficientes para ser peligrosas. Algunas entraban a las casas por puertas abiertas, buscando. Otras simplemente deambulaban sin propósito. Una pasó frente a nuestra casa. Se detuvo. Miró hacia la ventana donde yo estaba. No podía verme a través de las cortinas, pero se quedó ahí parada, mirando, como si supiera que algo viviente estaba dentro. Después de 5 minutos se alejó. Solté el aire que había estado conteniendo. Cuando todos despertaron, distribuí lo que quedaba de comida. Pan duro, barras de granola que encontré en la alacena. No era suficiente, pero era algo. Sofía comió en silencio. Ya no hacía preguntas sobre su madre. Ya no preguntaba cuándo volveríamos a casa. Simplemente existía. Sobrevivía. Esa aceptación en alguien tan joven me rompía de maneras que no podía expresar. Le acaricié el cabello. Ella me dio una sonrisa pequeña, falsa pero apreciada. Estaba tratando de ser fuerte por mí. Una niña de 6 años tratando de consolar a un adulto. El mundo estaba completamente invertido. Diego reunió al grupo. Dijo que necesitábamos decidir nuestro próximo movimiento. Quedarnos aquí significaba agotar los suministros de esta casa en 2 días. Después tendríamos que buscar en otras casas. Cada una ruleta rusa de estar vacía o llena de infectados. O podíamos continuar hacia la zona industrial, buscar algún almacén grande, algún lugar con más suministros, más espacio, posiblemente más opciones de defensa. Carmen, una de las mujeres mayores, dijo que ella no podía seguir, que sus piernas no respondían, que cada paso era agonía. Otros 3 asintieron, también estaban al límite físico. Se formó otra división, los que podían continuar, los que tenían que quedarse. Pero esta vez la decisión vino con una propuesta diferente. Diego sugirió que los que continuaban fueran solo los más fuertes, los más capaces, que llegaran a la zona industrial, que buscaran vehículos funcionales, que volvieran por los demás. Era lógico, pero también significaba separar al grupo, dejar a los vulnerables sin protección mientras los fuertes se iban. Significaba confiar en que volveríamos. Y después de haber dejado gente atrás tantas veces, esa confianza era difícil de mantener. Patricia habló por primera vez desde su colapso. Su voz era ronca. Dijo que ella se quedaría con los que no podían continuar, que alguien tenía que cuidarlos.
que ella ya no tenía fuerzas para seguir corriendo, que su cuerpo seguía funcionando pero su mente había llegado al límite. La abracé, le agradecí todo lo que había hecho. Ella solo asintió. Nos separamos en 2 grupos, 6 que continuarían, 7 que se quedarían. Diego, yo, Sofía y 3 adultos jóvenes formamos el grupo móvil. El resto se quedaría en la casa. Bloqueados, esperando, confiando. Salimos de la casa al mediodía. El sol estaba alto, el calor era sofocante. Mi respiración ya era dificultosa y apenas habíamos caminado una cuadra. Usé las técnicas que conocía. Respiraciones lentas. Contar inhalaciones. No ayudaba mucho. Diego cargaba a Sofía cuando yo no podía. Avanzamos casa por casa, calle por calle. Vimos más infectados. Algunos nos persiguieron brevemente, pero éramos más rápidos. Otros ni siquiera notaron nuestra presencia, como si estuvieran en algún tipo de estupor durante el día. Llegamos a un parque suburbano, un espacio abierto con juegos infantiles oxidados y bancas volcadas. Al otro lado había una cerca industrial. Detrás de ella podía haber almacenes. La zona industrial. Habíamos llegado. Diego encontró un hueco en la cerca. Nos colamos uno por uno. El primer almacén tenía las puertas abiertas. El interior había sido saqueado. Cajas vacías, estanterías volcadas. Nada útil. El segundo estaba cerrado con candado. Lo forzamos. Adentro encontramos suministros de construcción, madera, cemento, herramientas. Útil para construir pero no para comer. El tercer almacén era diferente. Tenía las puertas cerradas pero intactas. Las ventanas estaban cubiertas desde adentro. Diego golpeó la puerta de metal. Esperamos. Nada. Volvió a golpear. Esta vez escuchamos movimiento, pasos acercándose. Una voz del otro lado preguntó quiénes éramos. Diego respondió que éramos sobrevivientes, que buscábamos refugio. La voz preguntó cuántos éramos. Le dije la verdad. 6 aquí, 7 esperando en una casa a 2 kilómetros. La voz se quedó callada. Luego escuchamos cerrojos abrirse. La puerta se abrió una rendija. Un hombre nos miró. Tenía unos 50 años. Barba descuidada, ojos hundidos de cansancio. El hombre nos dejó entrar. Cerró y aseguró la puerta inmediatamente. Adentro había más gente. 15 personas viviendo en el almacén. Familias, individuos, todos refugiados del colapso. Habían convertido el espacio en un refugio improvisado. Tenían comida, agua de un pozo en la parte trasera del complejo. Electricidad limitada de generadores. Era lo más cercano a civilización que había visto en días. El hombre se presentó como Miguel. Era el gerente del almacén antes del colapso. Ahora era el líder no oficial de este grupo de sobrevivientes. Le conté nuestra historia, la tienda, las pérdidas, el puente, las 7 personas esperando. Miguel escuchó en silencio. Cuando terminé, llamó a otros. Discutieron en voz baja. Finalmente volvió. Dijo que podíamos quedarnos, que había espacio, que compartirían suministros, pero que necesitábamos contribuir, trabajar, ayudar a mantener el refugio seguro. Acepté sin dudar. Les dije que necesitábamos un vehículo para volver por los otros. Miguel señaló hacia la parte trasera del almacén. Había un camión de reparto. Funcionaba. Tenía combustible. Podíamos usarlo. Diego, yo y uno de los hombres del refugio llamado Carlos fuimos por los demás. El camión rugía ruidosamente en el silencio antinatural de las calles. Atraía atención. Figuras empezaban a seguirnos, pero éramos más rápidos. Llegamos a la casa. Patricia y los otros estaban exactamente donde los habíamos dejado. El alivio en sus caras cuando abrimos la puerta era indescriptible. Habían creído que no volveríamos, que los habíamos abandonado como a tantos otros. Pero habíamos vuelto. Cumplimos nuestra promesa. Los cargamos en el camión. Volvimos al almacén antes de que oscureciera. Esa noche dormí en un catre en el almacén. Sofía dormía en el catre junto al mío. Por primera vez en 9 días me sentí algo parecido a seguro. Había paredes sólidas, puertas reforzadas, gente que se turnaba vigilando, comida y agua suficiente para semanas. No era permanente, no era solución, pero era algo, un respiro en medio de la pesadilla. Cerré los ojos y por primera vez el sueño vino sin pesadillas, solo oscuridad vacía, bendita y pacífica. Los días siguientes establecimos rutina, turnos de vigilancia, racionamiento de comida, expediciones cuidadosas a almacenes cercanos para recolectar más suministros. Yo me encargaba de logística junto con Miguel. Organizaba inventarios, planeaba rutas,
Era lo que sabía hacer. Era mi manera de contribuir. Sofía empezó a jugar con otros niños del refugio. Su risa volvió ocasionalmente. Pequeños momentos de normalidad infantil en medio del horror. Patricia se recuperaba lentamente. Ayudaba con la cocina, con el cuidado de los niños, encontrando propósito en las pequeñas tareas diarias. Pero el mundo afuera seguía muriendo. Las expediciones revelaban más destrucción cada día. Más calles vacías, más edificios quemados, más cuerpos. Los infectados parecían estar evolucionando, moviéndose en grupos coordinados, atacando con estrategia. Miguel dijo que había escuchado en la radio portátil que algunas ciudades habían establecido zonas seguras, que el ejército mantenía perímetros en ciertas áreas, pero esas zonas estaban a cientos de kilómetros. Cruzar esa distancia con niños y ancianos era imposible. Estábamos atrapados en nuestro pequeño refugio, seguros por ahora, pero sin futuro real. Una noche, 2 semanas después de llegar al almacén, Sofía me preguntó si su mamá estaba muerta. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No más evasiones. No más mentiras piadosas. Solo una niña de 6 años pidiendo la verdad. Me senté junto a ella, le sostuve las manos y le dije la verdad, que probablemente sí, que lo sentía mucho, que no había podido salvarla. Ella lloró. Lloró como no había llorado en semanas, grandes sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. La abracé mientras lloraba. No intenté consolarla con falsas esperanzas, solo la sostuve. A veces eso era lo único que podíamos hacer. Con el tiempo el dolor se convirtió en algo más manejable. Sofía empezó a llamarme tío Elías. No papá, nunca papá, pero tío, alguien que la cuidaba, alguien en quien confiaba. Yo la adopté emocionalmente como había sabido desde el principio que haría. Ella se convirtió en mi razón de seguir adelante, mi segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de proteger a alguien, de ser el hombre que no había sido cuando cerré esas puertas de carga y dejé gente afuera. 3 semanas en el refugio. Uno de los hombres murió de infección, una herida que se complicó sin antibióticos. Lo enterramos en el patio trasero. Miguel dijo algunas palabras. No eran religiosas, solo humanas, agradeciendo su contribución, lamentando su pérdida. Era la primera muerte natural que presenciaba desde que todo comenzó, sin violencia, sin transformación, solo un hombre enfermo que dejó de respirar. Casi parecía pacífico en comparación con todo lo demás. Un mes después encontramos otra radio que funcionaba. Sintonizamos las frecuencias de emergencia. Había transmisiones ocasionales, fragmentadas, algunas en inglés, otras en español. Hablaban de zonas de cuarentena, de ciudades completamente perdidas, de esfuerzos militares para contener la infección. Pero ninguna hablaba de cura, ninguna hablaba de victoria, solo de sobrevivir día a día, como nosotros. 6 semanas. Un convoy militar pasó cerca. Lo vimos desde el techo del almacén. Camiones, vehículos blindados. Se dirigían al sur. Miguel intentó hacer señales. Disparó una bengala de emergencia. El convoy no se detuvo. Simplemente siguió su ruta. No venían a rescatar civiles. Tenían otras prioridades, otras misiones. Volvimos al almacén sabiendo que nadie vendría por nosotros, que estábamos completamente solos. 2 meses. El invierno empezó a llegar. Las temperaturas bajaron. Necesitábamos más mantas, más formas de calentarnos. Miguel y yo organizamos expediciones a casas abandonadas. Recuperábamos lo que podíamos: ropa de invierno, mantas, colchones. Convertir el almacén en hogar permanente ya no era temporal. Era nuestra realidad. No había a dónde ir. No había rescate llegando. Solo este espacio de metal y concreto entre nosotros y el mundo muerto afuera. 3 meses. Sofía cumplió 7 años. No sabía la fecha exacta, pero ella dijo que era en diciembre. Le hicimos una pequeña celebración. Encontramos velas en uno de los suministros, un pedazo de pan duro que decoramos con mermelada vieja. Cantamos. Ella sopló las velas pidiendo un deseo. No me dijo cuál era, pero yo sabía. El mismo deseo que todos teníamos. Que esto terminara, que el mundo volviera a ser lo que era. Un deseo imposible, pero lo pedimos de todos modos. La vida en el almacén se volvió rutina. Despertábamos, trabajábamos, comíamos raciones pequeñas, vigilábamos, dormíamos y repetíamos, día tras día. Los infectados afuera disminuían lentamente, o tal vez solo se movían a otras áreas, o tal vez estaban muriendo. No lo sabíamos. Solo sabíamos que había menos cada semana. Eso nos daba esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza. Una noche, 4 meses después de llegar al refugio, me senté con Sofía en el techo.
Mirábamos las estrellas. Ella preguntó si algún día podríamos salir, ir a algún lugar diferente, encontrar otros sobrevivientes, tal vez encontrar mi hija, reconstruir algo. Le dije que sí, que algún día lo haríamos, que solo necesitábamos esperar el momento correcto, que necesitábamos ser pacientes, fuertes, que sobreviviríamos. Ella asintió, apoyó su cabeza en mi hombro, y nos quedamos ahí mirando el cielo nocturno sobre un mundo que había terminado pero en el que todavía respirábamos. Grabo esto en un diario que encontré en uno de los escritorios del almacén. No sé si alguien lo leerá algún día. No sé si hay futuro donde estas palabras importen, pero las escribo de todos modos, porque necesito recordar, necesito documentar las decisiones que tomé, la gente que perdí, los que salvé, los que dejé atrás. El señor Castillo muriendo sin insulina, Roberto cayendo en la calle, Marcos esperando su transformación, las 6 personas que dejamos en la tienda, las caras en las puertas de carga que cerré ese primer día. No sé si hice lo correcto. No sé si las vidas que salvé justifican las que sacrifiqué. No sé si hay redención posible en un mundo donde la supervivencia requiere abandonar a otros. Solo sé que sigo vivo. Sofía sigue viva. Y mientras respiremos, mientras tengamos algo de comida y refugio, seguiremos adelante. No por esperanza de que las cosas mejoren, sino porque rendirnos significa que todos los sacrificios fueron en vano. Significa que los muertos murieron por nada. Así que seguimos, día tras día, en este almacén de metal en medio de un mundo muerto. Sofía crece, aprende, se adapta, los demás hacen lo mismo. Y yo organizo, planeo, mantengo la rutina, porque eso es lo que sé hacer. Es lo que siempre hice. El gerente de logística hasta el final, calculando recursos, trazando rutas de supervivencia, viviendo un día más, y otro, hasta que finalmente el mundo decida si merece que sigamos intentando o si esto es todo lo que queda. Un almacén frío, un grupo pequeño, y el sonido distante de algo que alguna vez fue humano golpeando puertas que ya no abrimos.